Soy Maruja Herreros Pla, nací el 4 de junio de 1937, en plena guerra. Soy la hija mayor, somos ahora ya dos porque la mediana falleció el año pasado, Ernestina, y un recuerdo para ella, cariñoso. Y soy la hija mayor del último alcalde de la República en mi pueblo manchego, Villarrobledo, que fue donde yo nací. Y viví todo lo que se dice, lo que quedaba de guerra, donde mi padre fue alcalde del Partido Socialista, y viví toda la tragedia, entre comillas, ha habido tantas, de la época de la guerra, y luego la posguerra, que fue durísima, durísima, y luego la dictadura. Es un recuerdo a aquellas personas que, como nosotros, tantísimos, tantísimos, merecen dignidad y reparación. No me quiero emocionar, pero hemos vivido mi familia una tragedia que en esos años te marcó para siempre. Mis primeros recuerdos, nebulosa, pero son los que más te graban, es de estar sentada en las rodillas de un guardia civil en el corral de mi casa, una casa de pueblo de gente manchega, labradores con medios posibles. Era una casa enorme que luego sirvió como ocultamiento y refugio de mi padre. Está sentada en las rodillas de un guardia civil ofreciéndome caramelos para que le dijera dónde estaba mi padre escondido. Otro de los recuerdos es estar durmiendo en las camas y pasar por delante, como en sueños, igual, un tricornio, eso se te graba siempre, con un candil, porque entonces en los pueblos había pocas luces, aquellas famosas bombillitas, y no en todas las habitaciones, con un candil por delante de las camas, también buscando a mi padre. Luego otro recuerdo imborrable fue de ver a un ser extrañísimo que cada vez que llamaban a la puerta de mi casa, subía las escaleras, una casa, como ya digo, de pueblo muy grande, con 2 pisos, una escalera que se subía al segundo piso y a la cámara, la famosa cámara. Subir corriendo las escaleras a esconderse, a desaparecer cada vez que llamaban a la puerta de mi casa. Yo era una niña, bueno, mis hermanas igual, jamás, nunca, nunca, esa cosa instintiva de que nunca dijimos a nadie, ni amigas, ni a familiares, de que había una persona extrañísima en mi casa que se escondía. Entre otras cosas porque nadie nunca nos dijo, ni mis padres, quién era aquella persona. Mis padres se quedaron en una situación, bueno, mi madre, claro, espantosa, porque mi padre era factor de estación, de la estación de Villarrobledo, era un factor, sí. Y claro, con la guerra, pues todo se vino abajo. Mi padre se quedó con 3 niñas sin tener absolutamente nada para el día siguiente llevarse a la boca, porque se quedó sin ese sueldo. Y mi madre venía de una familia medio pequeña burguesa. Su padre era un fotógrafo muy famoso de Villarrobledo, famoso por Pla, y era una señora educada en aquellas circunstancias, muy católica, muy creyente, una familia muy conservadora, muy conservadora. En cambio, mi padre venía de familia de labradores acomodados, con pues, unas viñas, en fin, de la zona, porque es una zona latifundista, pero ellos tenían unas pequeñas propiedades, y con sus inquietudes ya de la época que estaba todo muy revolucionado, autodidacta, pues no tenía estudios, pero claro, era de izquierdas, y la familia de mi madre pues no veía con buenos ojos esa relación. Y claro, no sé cómo decirlo, pues se enamoraron y aunque mi madre era muy conservadora y muy católica, pero se respetaron siempre y la tragedia la llevaron los dos juntos. De hecho, mi madre, al quedarse sin nada, empezó vendiendo jerseycitos para las amigas y eso, que yo no daba para comer, tenían ya 3 niñas, no, 2, y aquello no daba para seguir adelante. Luego empezaron con el vino y luego ya se le ocurrió a mi padre la idea de traer el famoso picón, que es del hueso de la aceituna, que se producía en Andalucía, para los braseros, el famoso cisco, el picón, y luego carbón de antracita para las calefacciones
de los pocos calefacciones que había en el pueblo, que eran el ayuntamiento, no solo de Villarrobledo, sino de los pueblos de alrededor y de las pocas casas pudientes que había de los famosos señoritos, 6 o 7 casas que tenían calefacción. Y con eso empezamos a salir adelante, porque si no se quedó sin nada, porque a mi padre, claro, le quitaron todo el sueldo, le quitaron todo, y luego los pocos ahorros que tenían de la República, de la época tampoco les valía. Y entonces vino la guerra, mi padre era alcalde, tengo la toma de posesión de él, desde mayo del 37 fue alcalde de Villarrobledo hasta que se acabó la guerra. Mi padre se llamaba Froilán Herreros Barriga. Era un autodidacta, no había tenido estudios, pero se había formado en el humanismo. Mis primeros recuerdos con él es de leer la Odisea, de leer los clásicos griegos, bueno, en ese plan, la Ilíada, la Homero, que las conservo ahí los libros, y empezó con todos aquellos movimientos de aquella época, eran tremendos, con el Partido Socialista. Fue uno de los fundadores de las Juventudes Socialistas de Villarrobledo. También formaba parte de la UGT de Ferroviarios. Se crió en Villarrobledo, en esta casa de los ancestros familiares, de una casa de pueblo de labradores, muy grande, muy hermosa, con su patio, su corral, todas sus dependencias, una cámara. Se crió ahí. Y luego uno de sus primeros recuerdos que le impactaron durante toda su vida, que estaba en Madrid preparándose para, no sé con detalle si eran oposiciones o que era para presentarse para factor de estación de Villarrobledo, y le cogió la proclamación de la Segunda República y lo vivió intensamente. Eso fue uno de los momentos claves de su vida, y otro momento clave de su vida fue también cuando legalizaron aquella famosa Semana Santa al Partido Comunista, que salió con mi hermana Carmen, la crió en Madrid, en el coche por Madrid, que fue una explosión, pues eso, cantando el Internacional y contentísimo, y él era socialista, lo que quiere decir que mi padre desde el primer momento fue un demócrata, sobre todo un demócrata. Y en los tiempos de la alcaldía es que exactamente no sé cuántas fechas, porque no quiero tampoco columpiarme por fechas, fue unos días que ganó el golpe en Villarrobledo, el golpe militar. Y en esos días la gente, como veía que se le escapaba de las manos, que tampoco lo justifico, por favor, la ideal tan tremendo que vino la República, como una especie de aire fresco que entró como un vendaval, y la gente estaba tan ilusionada de ver que se les escapaba. Gente que no solo de Villarrobledo, dicen que de otros pueblos limítrofes, gente vino, el alcalde llorando, eso me lo contó mi padre que fue testigo, llorando, el alcalde de entonces, que era un tal Berruga que se exilió a México, llorando sobre la mesa del ayuntamiento, impotente, porque vinieron bandas de gente ya descontrolada, que empezaron a sacar de sus casas a los llamados señorías, a los pudientes, las 6 familias o 7 que había en el pueblo, sobre todo 2 que eran las más preeminentes, y no quiero decir nombres, los sacaron y los mataron. Eso duró unos días, porque enseguida se recuperó el ayuntamiento, no sé cómo, pero bueno, se recuperó el ayuntamiento para la izquierda, para el partido, bueno, para el Partido Socialista, no para la izquierda. Y entonces, al recuperarse, entró parte en mayo del 37, ya que no fue por elección, fue porque se disolvió el ayuntamiento, no sabemos por qué causa, y nombraron, con la mayoría de votos, nombraron alcalde a mi padre, que ya estaba metido con las Juventudes Socialistas, y en fin, había fundado 2 periódicos también, que están ahí, uno Mundo Obrero, estaba ya muy involucrado en política, y nombraron por mayoría a mi padre como alcalde. Estuvo hasta final de la guerra. En esa época no hubo ni un delito de sangre, no hubo nada, actuó en aquella explosión que había de tanto odio y tanto revanchismo y tanto terrible, como moderador. Además, salvó muchísimas vidas, incluso de gente de derechas, porque yo tengo una anécdota preciosa de hace unos años con mi hermana Carmen, íbamos a menudo a Villarrobledo, y fuimos a la residencia, que hay en Villarrobledo, y ya cuando nos íbamos a despedir en la puerta, vino corriendo un señor, dice, es que ha corrido la voz que están las hijas de Froilán Herreros, aquí visitando el hospital. Dice, yo no quiero que se vayan sin que les diga que a mí tu padre me salvó la vida, y no era yo de su ideario político. Y como él, mucha otra gente, porque se puso
como barrera en la estación de Villarrobledo y dijo, aquí mientras esté yo no viene nadie a sacar a nadie. O sea, actuó de moderador y de resolver conflictos, aunque hizo muchas cosas también para el pueblo, porque había dos charcas inmundas de aguas residuales en mitad del pueblo, en el centro del pueblo. Una de ellas, otro alcalde anterior, había hecho un mercado y él las desecó y hizo unos jardines, jardincillos municipales se llaman ahora porque nunca le pusieron su nombre, pero los hizo mi padre. Unos jardincitos que la última vez que estuvimos los visitamos con mis hijos y luego es que no le dio tiempo a hacer más cosas para el pueblo porque en aquellos tiempos era de moderar los ánimos y de aplacar los ánimos. Y hasta que ya cuando entraron los nacionales, porque mi pueblo permaneció con toda la zona de Valencia y de Albacete y todo eso, siempre permaneció con el frente, con la izquierda, con la República. Cuando ganaron, y ya venían como venían, mi padre, aunque no tenía nada de qué avergonzarse ni nada, pero como venían diciendo las cosas que hacían cuando entraban en los pueblos, pues intentó huir y se volvió desde La Roda, porque ya venían comentarios y gente que se volvía de lo terrible que fue lo de Alicante, que fue horrible. Eso lo tiene también, que es una de mis admiradas, pobrecita de Almudena Grandes, en un libro de esos, de los episodios que hizo ella. Se volvió y se plantó en mi casa y dijo, primero se escondió porque mi madre formaba parte de una familia que es conservadora, como os he dicho, católica, más bien de derechas, pero no conservadora, de buenas costumbres. Ella estaba educada en la religión, muy creyente. Ella pues se ponía a rezar el rosario, mi padre se ponía a leer, respetando unidos siempre, pero tenía muchas buenas amistades. Y tenía amistades entre la gente de derechas y que había sufrido también la represión de la otra parte. Y tenía unas amigas y de momento, la primera semana les pidió el favor que lo escondieran en su casa. Pero a la semana mis padres, que eran muy razonables y dijo, eso no podía seguir así. Me dijo la frase famosa que siempre decía mi madre, dice, esto es para nosotros dos solos, y se lo trajo a casa. Y buscaron un escondite. Una casa de labradores, grande, con una cámara, con sobrado que llaman en otros sitios, y al hacer una reforma antigua, para cuadrar dos habitaciones, que en la parte de arriba eran dos dormitorios y una sala grande, para cuadrar las habitaciones, en la parte de la cámara había quedado en una esquina un hueco vertical, para cuadrarlos como un triángulo pequeñito que solo cogía una persona. Había que entrar a la cámara y luego en la cámara un sobrado así encima, que era perfecto para, como féretro de pie, bajar, luego tapar con la cantidad de cosas que ya habían venido a menos, porque como eran labradores había de todo de la labranza. Taparlo con esteras, con mantas, cosas, que era muy buen escondite. Y decidieron, el albañil que había hecho esa reforma ya había fallecido, solo lo conocía mi abuela Lola y mis padres. Y decidieron esconderlo allí cuando vieron que empezaban los registros, a buscarlo. Mis padres se casaron en mayo, el 27 de mayo de 1936. Tenían idea, porque mi padre como factor de estación tenía un pase que podía recorrerse España gratis, en segunda clase, pero no le costaba nada los viajes. Y decidieron que se irían, porque él era un enamorado de Andalucía, de Sevilla, que ya lo había conocido. Barcelona, estuvo en las exposiciones universales del año 29, en las dos exposiciones que hubo universales, la de Sevilla, que todavía está en la plaza esa tan bonita de las provincias de España, y pensaban ir de viaje de novios a Sevilla. Fueron 19, no llegó a 20 días que estaban recién casados. Se volvieron desde Alcázar de San Juan, porque ya el 18 de julio ya se aprobó. Y estaba el señor este, que por cierto han sacado ahora de la iglesia donde estaba enterrado. Estaba ya haciendo de las suyas en Andalucía. Y entonces se volvieron. Eso fue en el 36. Y mis padres, después de eso, pues eso fue, sí, claro, en el levantamiento del 36. Luego en el 37 fue ya cuando entró en la alcaldía. Bueno, pues decidieron esconderlo él allí, en la casa,
que eso, que era de labradores, en fin, una casa muy grande, con muchos corral, cuadra, en fin, de cuando el esplendor del bisabuelo, que era el que, pero esa la heredó mi padre y vivían allí. Y uno de los registros, ya había nacido mi hermana Tina, mi hermana Carmen todavía no, empezaron los registros, sobre todo de los falangistas, más que la Guardia Civil, de los falangistas. Los registros se hacían de madrugada. Llamaban a la puerta porque esta casa tenía dos puertas, una de las caballerías y los carros de la época aquella, de mis abuelos, de mis antepasados, y luego tenían una puerta, como dijeron, principal, que solo se abría cuando venía el médico, porque mi madre siempre estuvo enferma de los nervios desde aquellos momentos, a darle el viático, como era tan conservadora, y el médico y los falangistas, los que venían a registrar, llamaban a porrazos, de madrugada siempre, en la puerta grande, no en la otra. Iban derechos a la alcoba de mis padres, derechos. Y empezaban a registrar la casa. Y en uno de esos registros se llevaron a mi abuela Lola, que vivía con nosotros. ¿Cómo serían mis padres y cómo sería mi abuela? Que jamás, nunca nos han inculcado a las tres hijas ni odio, ni revanchismo, entre otras cosas porque era un silencio absoluto, absoluto. Procuraban aislarlos a las niñas un poco de la tragedia. Los recuerdos los tienes porque tú los has vivido, pero no porque ellos nos los retransmitieran. Si incluso no nos dijeron nunca quién era aquella persona que era nuestro padre, que nosotros intuíamos que era nuestro padre, por lo que luego voy a explicar. Bueno, pues se llevaron a mi abuela Lola, para seguir con el tema de mi abuela Lola, a una casita que tenían, que existe todavía, y cuando fuimos con mis hijos se la enseñé, muy estrechita, era solo de estas casas de pueblo con una puerta abajo y una ventana arriba, estrechita, y con las habitaciones de delante y luego un corral detrás. Era de mi abuela esa casa, que luego la vendieron enseguida. Se la llevaron allí al corral y hicieron prácticas de tiro con ella, para que dijera dónde estaba su hijo. La volvieron a casa, mi abuela no dijo nada de lo que había pasado. Solo lo dijo, por eso digo que nunca nos inculcaron ideas de odio ni de revanchismo. Solo lo contó a mi padre y a nosotras cuando estaba a punto de morirse con 85 años. Nunca dijo lo que le habían hecho en ese corral. Volvieron al día siguiente a por ella otra vez, como no consiguieron nada. Y mi madre, que era como buena pla, que los plas han sido siempre muy, como diría yo, mi abuelo cantaba ópera, tenían su cultura, en fin, eran muy teatrales. Mi madre le entusiasmada. Yo el teatro que más he visto en mi vida ha sido cuando vivía en Madrid con mis padres, íbamos siempre al teatro. Muy teatreros ellos, y se puso en plan víctima, lo era, claro. Se acogió a las dos niñas que tenía entonces, mi hermana Tina y yo, y dijo, pero tocándoles la fibra sensible, solo tengo a esta persona, a la abuela, que me ayude con las niñas y con la situación que estoy, con estas pequeñas y tal, por favor, no me la lleven otra vez. Es una persona mayor, no me la... Pues les debió tocar un poquito las fibras sensibles, estos energúmenos, y la dejaron en paz. Y esto lo contó mi abuela, que le hicieron prácticas de tiros con la tapia de su casa cuando estaba a punto de morir. Porque nunca mis padres nos inculcaron, bueno, entre otras cosas, porque mi padre no hablaba. No quería hablar de este tema, nunca hablo de este tema. Me tengo que retrotraer ahora a otro episodio de mi padre para ver lo involucrado que estaba, porque en la Revolución de Octubre, tengo aquí las notas, famosa Revolución de Octubre de Asturias, solo Villarrobledo y Tarazona de la Mancha, eso está documentadísimo por libros que tengo ahí, que he ido recogiendo y todo eso, solo esos dos pueblos apoyaron el movimiento de Asturias. Y en mi pueblo, Villarrobledo, fue especialmente involucrado, entre ellos mi padre. Hubo un juicio, tengo los periódicos también de Albacete, en Albacete, hubo un juicio con todos los involucrados porque hubo varios muertos. Y entre ellos estaba mi padre. Fue condenado a 12 años de cárcel con otros de sus compañeros. Eso eran novios, mis padres, todavía no se habían casado. Y nos hemos enterado ahora, después de fallecer él, por eso digo que mi padre nunca quería hablar de esos temas, que ahora me arrepiento muchísimo, todas las veces que conviví con él, bueno, toda mi infancia, no haberle preguntado, pero había algo que te impedía entre el silencio, el temor,
algo que te impedía que te contara cosas, que te hablara, que se abriera. Pues nos hemos enterado hace poco que lo llevaron, la primera vez que lo llevaron fue al famoso fuerte de San Cristóbal de Pamplona, famoso por la famosa fuga terrorífica del año 36. Eso también viene él, porque pone reclusos, en internet está, del año 34, reclusos que estuvieron en el San Cristóbal por lo de Asturias. Entre ellos estaba mi padre. Estuvo unos pocos meses y lo trasladaron a la cárcel de Segovia. Y luego, cuando ganó el Frente Popular, hubo una amnistía general, la famosa amnistía general, y fue cuando salió la cárcel. La Revolución de Octubre en mi pueblo tuvo una especial importancia porque se involucró muchísimo, porque además, yo no sé ahora si seguirá existiendo todavía con ese nombre, pero había un barrio de jornaleros que trabajaban cuando el señorito les daba trabajo, muy pobre, empobrecido, que se involucró mucho en lo de Asturias y que se llamaba el barrio de Asturias, que está un poco en las afueras de Villarrobledo. Yo no sé si ahora se seguirá llamando barrio de Asturias, porque de ahí luego bajaban las mujeres enlutadas y de estar de pueblo y tal, y cuando la represión franquista decían, mira, esas tal, esas la cual, esas bajaban del barrio de Asturias, porque se involucró muchísimo. Pues mi padre salió de la cárcel de Segovia porque estuvo condenado a 12 años de cárcel, que tengo ahí toda la documentación y los periódicos. Tampoco nos dijo jamás, nunca, si había estado en San Cristóbal, hemos averiguado ahora, si lo que había vivido en el fuerte San Cristóbal, que ahora está, claro, está clausurado. Yo creo que se hacen visitas guiadas, pero tenía que haberlo intentado ir, pero bueno. Y eso fue en la Revolución de Octubre, por eso digo lo involucrado que estaba él en política. Bueno, pues los registros continuaron muy fuertes y sobre todo, porque ahora me río porque es como, te tienes que reír ahora pues como una anécdota, pero bueno. En el año 40, la pequeña, mi hermana Carmen, nació en el año 40, cuando estaba escondido mi padre. Para todo el mundo estaba desaparecido, porque incluso había rumores de que estaba con los famosos maquis, porque allí hubo una guerrilla muy fuerte, la famosa del Chichango, que eso es otro capítulo aparte. Y incluso la gente decía que se había ido al monte con los guerrilleros estos famosos, que hubo la guerrilla en mi pueblo, estuvo muy, muy fuerte también. Y decía rumores, porque no sabían dónde estaba, porque había muchísimos registros y no lo encontraban. En esto se queda mi madre embarazada. Y en esta casa de Villarrobledo, el despacho del alcalde, él tenía un despacho, pero luego tenía un despacho en casa, con su biblioteca, pues la biblioteca la tengo, buena biblioteca, muchísimos libros de él, muchísimos. Y trabajaba en casa también. Y en ese despacho pusieron una oficina para vigilar mejor las entradas y salidas y a ver si veían algo que les pudiera llevar al escondite, si es que estaba escondido allí, porque como se dudaba de que como hacían tantos registros y no lo encontraban, pues se dudaba de que estuviera incluso en la casa escondido. Pusieron una oficina, que por cierto había 2 máquinas de escribir y una se la llevaron, una de estas antiguas. Bueno, pues pusieron una oficina allí y mi madre, porque claro, se queda embarazada y pues tiene que estar cerca, porque con la honestidad, como estaba educada mi madre, de la familia que venía, catolicísima, la virtud de la mujer en aquellos tiempos, la cosa, era impensable que nadie pensara que mi madre se había quedado embarazada de uno de aquellos que estaban en la oficina. Mi madre lo dijo, no, es de los que había en la oficina, para evitar sospechas. Entonces decidieron, es la única que no nació en Villarrobledo, que se iba, un hermano que tenía en Albacete, dice, mira, para evitar que luego que si la comadrona, pues entonces se nacían en las casas, las mujeres que entran, que salen y tal, vente a dar a luz a Albacete. Y se la llevaron a dar a luz a Albacete, que es la única que presume, yo soy de capital, vosotros sois de pueblo, dice de broma. Y mi hermana Carmen nació en el 40, bueno, pues entonces, claro, entre otras cosas porque mi hermana Carmen se parece muchísimo a mi padre, decían, pero ¿qué va a ser? Como dice, que no, tiene que estar cerca, el Froilán tiene que estar cerca. Y entonces los registros otra vez, nos llegaron a acercar la casa, por los vecinos de alrededor, en los tejados, nos llegaron a acercar la casa para tratar de, bueno, lo hubieran matado, claro. Bueno, por favor, con menos motivo, cantidad de gente. Y
Y esa fue la última. Luego ya hubo una señora que había sido amiga de mi madre se recluyó en mi casa. Desde que, como era muy católica, iba a misa, tenía sus amistades de la aristocracia, entre comillas, de allí, y la primera vez que fue a misa se cambiaron de banco todas sus amigas para no estar con ella, se encontró alguna por la calle, le negó el saludo, se cruzaban de acera. Luego, eso de cara al público, pero luego una señora que siempre estamos agradecidísimas a ella, que luego a escondidas mi madre fue a pedirle por favor, porque entonces era racionamiento, tenía 3 crías pequeñas, el pan, en fin, y eran terratenientes, y le pidió por favor que le vendiera trigo para llevarlo a la fábrica de harinas y poder, aparte de los chuscos, aquellos famosos que se llamaban chuscos de pan negro, poder comer un pan decente, sobre todo para las niñas. Y aquella señora siempre se lo agradece, mi madre se lo agradeció toda la vida, sin que se enterase nadie. Le dijo: Ernestina, ni a tus hijos ni a los míos les va a faltar de comer en estos años, que fueron los famosos años del hambre. Y le daba todos los años, decía: hay que ir a casa, no quiero decir los nombres. Esta lo debía decir, pero bueno, le había matado al marido. Pero había sido muy amiga de mi madre. Luego en público a lo mejor no la saludaba, pero bueno, tuvo ese detalle de... Hay gente humana y buena también, aunque tenga otras ideas diferentes, hay gente muy buena también. Y no nos faltó de pan, no nos faltó extra, porque era más bien para las niñas y unas tortas que nos hacía mi abuela, en fin, pero no nos faltó pan en esos años, por esta señora que nos daba unos sacos de trigo para llevarlos a la fábrica de harinas y poder hacer pan decente. Los padres de mi madre es una historia, es que ha sido una familia muy trágica toda. Ella sí decía que nunca había estado en la muerte de sus 2 padres. La muerte de mi abuelo, que era un fotógrafo muy famoso, Luis Pla. Venían también él había nacido en Madrid, en la calle de la Rúa, y venían de la zona valenciana. Y era un fotógrafo muy bueno, de aquellos tiempos, que era fotografía de cámaras de estas famosas y todo eso, de galería, vamos, de bodas, pero no se hacían más fotografías que esas, la boda y la primera comunión y así. Hay muchas fotos de él todavía por ahí rodando por Villarrobledo que nos mandan a veces a una gente. Bueno, pues mi abuelo Luis murió de un infarto y mi madre estaba en Albacete porque la habían pillado en el cine con mi padre, estaban opuestos a la relación con mi padre. Y mi abuelo Luis le decía: es un chico muy bueno, muy formal, no te va a faltar nunca de comer, pero sus ideas políticas te van a llevar a la tragedia. Y así fue. Y yo lo sé todo esto porque cuando mi madre murió, mi padre, que murió aquí, se vino a vivir aquí, la trajo mi hermana Tina aquí a vivir a Burgos, y todas las semanas iba una tarde con ella con un blog y un papel, y todo esto que estoy contando es que me lo contaba mi madre esos días que iba a verla, y yo de eso cogía notas para luego escribir lo que he escrito. Y esas frases las sé porque mi madre me las contaba. Se oponían a la boda. De hecho, mi madre se casó a las 6 de la mañana porque entonces la iglesia, no sé, pues sí, éramos muy malos, bueno, eran muy malos, no, con un sacerdote que buscaron a las 6 de la mañana en casa de su hermano porque no iba a la iglesia, en fin, a las 6 de la mañana se casó con mi padre y no hubo más que testigos, un amigo íntimo de mi padre que se llamaba Juan Solares, que se exilió a México, que era médico, muy famoso también en el pueblo, y mi madre no vio morir a mi abuelo, porque al enterarse que había estado en el cine con mi padre, con Carabina, aquella famosa de entonces, con una amiga, porque no podían salir solas ni con los novios, que era impensable, hubo un chivatazo, y entonces mi abuelo Luis la mandó con su hermano a Albacete, creyendo que si la separaba y se lo mandaba a Albacete, ya ves tú, a 80 kilómetros, se iba a deshacer la noviez. Y cuando le avisaron y volvió, había fallecido de un infarto. Mi padre tenía esa pena siempre. Y mi abuela Visitación murió en plena guerra. Mi madre ya estaba mal, la había cogido con una pulmonía, una bronquitis, la había cogido en la cama. Estaba ya embarazada de Tina, de mi segunda hermana, y se enteró a los pocos días, porque estuvo 2 días sin poderla enterrar, porque entonces estaba ya en plena guerra, murió en el 37, sí. Y no encontraban, no había gente ni nada y estuvo casi 2 días sin enterrar y murió
y mi madre tampoco. Se lo dijeron a los 7 u 8 días. Y pues mi madre tenía la pena de decir, no he visto ni he estado con mis padres los últimos días de su vida. Porque mi madre era la pequeña de 5 hermanos. Por eso fue muy poco en la escuela, pero el hermano mayor, Conrado, que el que vivía en Albacete, le daba lecciones, pues ni hacía faltas de ortografía, tenía su culturita, leía aconsejada por el padre, y él pues leían lo de la época de entonces, novelas de Palacio Valdés, le gustaba muchísimo la zarzuela, pues las cosas de la época de una familia pequeña burguesa. Él era fotógrafo, pero con 5 hijos, pero vivían mejor en la otra parte de mi padre, porque eran pequeños agricultores y tenían mejor calidad en el sentido económico, vamos, que me había quedado en esta señora que era la que más mandaba en el pueblo, de las familias famosísimas del pueblo, es que no quiero decir nombres, y dijo, se levantó el asedio, porque dijo, ya está bien de estas personas que han sufrido bastante, no vayan más y no le hagan más registros. Y ahí ya habían pasado, nos plantábamos casi en los años 50, ya había pasado lo duro, ya estaba pasando, y como no lo encontraban, pues dejen esta familia. Después de nacer mi hermana Carmen, que fue cuando más se involucraron en buscarlo, ya se fueron distanciando. Otra de las anécdotas famosas de mi madre, que me contaba mi madre, en uno de esos registros había una cueva también, sé que era una casa enorme, ya no la tenemos, claro, la vendimos a una familia. Había una cueva donde había tinajas de estas, que luego es el último capítulo que quiero hablar, que es para mí muy... Había tinajas de estas de barro, que es la industria de Villarrobledo, para guardar el vino. Y había varias tinajas y una cueva, que por cierto entonces, como no había frigoríficos ni nada, pues me acuerdo yo de bajar, porque allí se conservaban las cosas de maravilla, el queso, las frutas, la leche, en la cueva. Se baja a la cueva por leche siempre. Y luego estaba muy profunda, que había que bajar por un sitio de barro resbaladizo y tal, y había 4 o 5 tinajas. En uno de los registros le dieron bajaron a buscarlo a las tinajas, le dieron el candil. Tenga, señora, coja usted el candil, a mi madre, para alumbrar. Y entonces uno de ellos dijo, vamos a subir porque aquí no está, porque esta señora le hemos dado el candil y no le ha temblado el pulso en ningún momento. Eso también me lo contaba mi madre. Ha permanecido serena, luego aquí no está. Le dieron el candil como prueba de si empezaba a temblar, si se subía a una tinaja y estaba ahí escondido. Fue terrible, sí, fue bueno, pero sobrevivió, salió. Mi padre, veíamos una persona de niñas, cuando empiezan tus recuerdos, veíamos una persona que, lo he dicho antes, que escaleras arriba subía cada vez que llamaban a la puerta. Y una de las veces, eso lo tengo muy grabado, lo vimos cenando con nosotros sentado en la mesa camilla. Ya habían empezado con el negocio del carbón. Y mi madre dijo, este es el señor Acevedo, que ha venido a vendernos carbón. Estaba cenando allí con nosotros. Pero ya se va. Bueno, pues lo vimos que se va. Una prima que vivía con nosotros, que la llevó un familiar, un hermano de mi abuela, para que nos ayudara, que ella tenía 14 años, jovencita, para que estuviera en casa con nosotros y nos ayudara. Y lo acompañó a la puerta, mucho ruido, esto que cuento también en mi memoria, cerrojos para arriba, para abajo, tal, como que se iba. Y las cosas de los niños, que tampoco somos tontos, de niños, tenemos mucho... yo oí que hacían ese paripé de cerrar las puertas, no una noche, otra y otra, 2 o 3 noches, pero que luego veía los pasos a la escalera y que se subía a las habitaciones de arriba, donde estaban los dormitorios, eso es, bueno, y que se quedaba, y que no se oía nada más, y ya decías, pero bueno, este señor, ¿cómo es que hacen que se va y luego se vuelve a dormir donde mi madre? ¿Cómo es posible esto? Y luego era tan encantador, le gustaban muchísimo los niños, que hacía con las tres hermanas, como se llamaba el mago Piripitipi, cosas de magia para entretenernos, para distraernos, para jugar con nosotros, pero que estaba allí siempre. Únicamente se escondía cuando llamaban a la puerta, o simplemente solo bajaba abajo para comer, eso sí. O estaba un corredorcico que había allí arriba, que yo luego me convertí
en su secretaria, porque empecé las cartas a los alcaldes, luego me compré una maquinita Olivetti que las conservo, muy antigua, para que no tuviera a mano, escribía las facturas, las cartas ofreciéndoles el carbón a los alcaldes, como su secretaria. Incluso me preparó para el examen de ingreso en el bachillerato, que entonces lo hice a los 9 años, que había que ir al Albacete a hacerlo. La regla de 3, leer, la lectura, yo soy aficionada a la lectura por él, el humanismo, todo, con él. Yo estaba en una mesita camilla con un pequeño brasero y allí los dos, con una ventana donde vigilábamos la gente que entraba y salía para comprar el picón y el carbón, y me pasaba la vida allí con él. Y jamás, nunca, ni a mis hermanas ni a mí, los domingos bajaba a comer, nos peinaba, nos lavaba los fines de semana, entonces no había ni cuarto de baño, se organizaba allí para lavarnos, asearnos, en fin, que decíamos, es que este tiene que ser nuestro padre, porque nadie nos decía quién era, más que era primero el señor Acevedo, luego fue derivando, eso lo cuento en ese capítulo, luego fue derivando, se quedó Ñico, hasta última hora cuando venía aquí de mayor, Ñico, padre. No pudimos llamarlo hasta, pues, en Madrid ya. No pudimos llamarle nunca padre, siempre Ñico, Ñico. Además, como un pacto de silencio entre las 3 hermanas, porque íbamos al colegio, convivíamos con los tíos, teníamos amiguitas. Es que jamás, además, contribuíamos nosotras a vigilar para que no hubiera ningún despiste, porque claro, una casa que entraba y salía gente para comprar el picón y el carbón. Las matanzas eran terroríficas. A escondidas le tenía yo que subir de recién matado el cerdo, porque el cerdo, divino cerdo, el hambre que ha podido quitar el cerdo en los pueblos en esa época. Se mataba un cerdo todos los años. Y a escondidas le teníamos que llevar, pues alguien vigilaba y decía, oye, pues es que aquí hay otra persona que le dan de comer, en fin. Nos salíamos las 3 hermanas de un silencio absoluto, de no decir jamás, pero una cosa intuitiva. Esta persona tan encantadora, porque era con nosotros, pues eso, cariñoso, ayudaba, pues como un padre, como un padre. Y nunca dijimos nada, nunca. Oye, una persona, nunca, nada. Es curioso, ¿verdad? Entre las 3, eso, ¿no ¿Sí? lo llegasteis a hablar nunca? No, lo hablamos después, ya más tarde. Ya, no, nunca se hablaba. Es que esa época no se hablaba. No se hablaba de nada, nada. Era un ambiente, ¿cómo decirlo? Entre las señoras que bajaban y decían, esta fulana tal, han matado a María. Era como un instinto de temor y de protegerte. Y luego mis padres contribuyeron muchísimo también, porque hicieron todo lo posible por aislarnos del tema, porque mi madre, como era tan católica, incluso pretendió que nos hicieran de acción católica y de las hijas de María famosas, para que no sufriéramos el ostracismo, porque a mí en la escuela me han llegado a decir, oye, tu padre está con los maquis en el monte, o un señor que fui a enseñarle no sé qué del carbón al almacén donde estaba y que le di una encerrona a mi madre, de aquí te espero, porque era una señora que, bueno, sin insultar, pero era, pues eso, teatral, muy bien, muy bien. Y sonsacándome de si yo veía a mi padre. Lo cogió por su cuenta mi madre, lo encerró en el despacho, salió con la cabeza así de colorada, porque lo puso bien. Digo, ¿cómo puedes violentar a una niña para que te diga esas cosas? Si tú vienes a comprar carbón, claro, no compro carbón y no compro nada, salió. Se largó directamente. Fue como un pacto de silencio entre las 3, sí. Sí, de protegerlo y luego hay cantidad de anécdotas de despistes y eso, pero ahora te ríes, pero bueno, Mi madre siempre estaba enferma de, claro, la tensión, los nervios, y yo me acuerdo de pequeña también de irnos a casa de la maestra al pasar el día a comer, porque a mi madre decían que le iba a llevar la extrema unción, porque sí, era muy católica, muy católica. Aquí cuando venía ya sus últimos años, cuando vivía en Burgos, ella estuvo rezando su rosario y tal, pero siempre se respetaron y se quisieron y se apoyaron y mi madre contribuyó muchísimo, muchísimo a levantar el negocio y que pudiéramos, porque yo cuando tuve uso de razón, bueno, a los 9 años ya me llevó, ella bajaba a Andalucía, a los sitios estos famosos de la provincia de Jaén, Villacarrillo, por eso me sé yo todos esos nombres de esos pueblos, para gestionar el picón, que lo hacían triturando el hueso de la aceituna, yo no sé ahora sí, con un poder calorífico enorme, que era donde se hacían los braseros famosos en el pueblo, que cómo se calentaban las casas entonces de la gente normal. Y luego también el carbón vegetal para los hornillos, que eso venían los carboneros de Andalucía todos los años a traernos el carbón vegetal de Andalucía. Y luego en la zona esta de León, de Antracita,
Ella, me acuerdo yo, que contaba allí en la Robla, que hacía transbordo para ir a buscar proveedores del carbón y que pasaba un frío en las estaciones. Yo la acompañé, a León no, pero a Andalucía la acompañé en un viaje para mí inolvidable también. Con ella la acompañé a buscar el picón este famoso para los braseros. Y ahí empezaron, pues eso, a ganar un poco y a salir adelante, hasta que ya decidieron que nosotros ya habíamos cumplido 15 años mis hermanos, bueno, yo 17, 18, yo quería estudiar, porque me gustaba mucho estudiar, yo quería estudiar bueno, quería estudiar ir a una universidad, pero ya no pudo ser. Me quedé en magisterio, pero bueno, muy bien. Y sacarnos un poco del pueblo, y sobre todo por mi padre, porque fueron 15 años los que estuvo escondido. Y claro, por él también, aunque fue aconsejada por los hermanos y tal, porque se lanzaron un poco al vacío, porque estaba en busca y captura, claro, no lo habían encontrado, luego eso estaba pendiente, hasta que lo cogieron, claro. Pero decidieron que aquello no podía seguir así, que nosotros ya teníamos unos años y una edad, y sobre todo por él, pues, no se podía vivir así, que eran 15 años. Yo creo que ha sido el topo de más larga duración en España. Que Almudena Grandes tenía pendiente la última novela, la de los topos. No sé si la habría empezado así, pero que tenía pendiente, pues las tengo todas las suyas, de los episodios, sí. Y ya decidieron que tirarse al vacío. Fuimos a Madrid, compraron un piso que no se pudo habitar los 2 primeros años, pero porque no se decidían. Porque mi madre incluso tuvo una entrevista por mediación su familia estaba muy bien relacionada, claro, por un familiar que era abogado en Toledo, con el famoso arzobispo primado de todos estos títulos de primado, ese sí lo voy a decir, que se llamaba Pla y Daniel. Y como se llamaba Pla, mi madre ilusionada decía, pues a lo mejor, como yo me llamo Pla, Ernestina Pla, pues voy a este familiar, gestióname una visita con el arzobispo para pedirle si puede interceder y qué garantías me puede dar de que esta persona pueda salir a la calle sin mayores problemas, porque ya sabemos que es que hasta última hora aquí hubo muertes, hasta última hora, y por menos motivos a lo mejor. Tener una especie de seguridad. Los hermanos también se lo aconsejaron, oye, pues vete a ver a este señor y tal. La pobre vino por los suelos. Es que no le hizo ni caso. Y claro, ante esto sí que se hacían amnistías así débiles. Me acuerdo un congreso eucarístico que hubo en Barcelona, que dio algo de amnistía, hubo alguna amnistía, pero no nos tiramos al vacío. Más que nada, a ver qué pasa. No fuimos a Madrid. En el año que me he equivocado, ayer me equivoqué de una fecha que me corrigieron mis hijos, que dije de vivir aquí en Burgos fue en el 66, no, en el 54 nos fuimos a Madrid. Lo tengo a mí escrito en memorias y ese sí voy a decir el nombre, porque lo sacó un compañero suyo, un tal Melito Muñoz, que no había tenido, era también de Partido Socialista, pero no había tenido ningún cargo significativo. No sé si sufriría alguna represión o no, pero también por mediación de mi madre, que no tenía tan buenas relaciones aristocráticas, como si dijera, pues esto no eran normales. Tenía una ferretería en Villarrobledo hasta hace poco tiempo, un tal Melitón Muñoz, por mediación de la mujer, que tenía amistad con mi madre y tal, se ofreció a sacarlo de Villarrobledo. De madrugada, en el coche suyo, nosotros nos fuimos en el tren, lo esperamos en la plaza entonces de Manuel Becerra, ahora Plaza de Roma, en una cafetería, me acuerdo como si lo estuviera viendo. Y lo sacó de madrugada, vino el coche. Antes un familiar le había comprado, porque claro, todos esos años mi padre se vestía con lo que había en la arca de los antepasados. Es que no podía ir ni a comprarle ropa, porque no podía ir a comprarle ropa. Bueno, en el pueblo no podía, pero no se atrevían. Y también una sobrina le compró un traje, en fin, para que hasta la corbata y todo, para su puesta en escena en Madrid salir. Y de verlo bajar del coche lo llevó este señor Melito Muñoz, que luego fuimos a sus hijos y le dimos las gracias y tal por haberle hecho ese favor. Y lo sacó esa noche, fue en mayo, 24 de mayo del 54. Nos fuimos a Madrid. En el pueblo se quedó mi abuela, porque mi abuela decía que le pidió a mi padre que la dejara morir que no le gustaba Madrid, no quería ir a Madrid, que la dejara, y allí murió, que la dejara en el pueblo de Villarrobledo, en su casa de toda la vida, desde niña, y que no se quiso venir con nosotros.
y estuvimos allí, nos fuimos a Madrid. Esto fue en el 54. Pues ¿Dónde bueno, os quedasteis cuando llegasteis a Madrid? en el piso que habíamos comprado ya antes, un pisito que habíamos comprado en la Avenida de los Toreros. Fuimos 2 o 3 viajes mi madre y yo y buscamos un piso y nos fuimos directamente a ese piso. Luego nos cambiamos en otro cuando la detención estábamos en otro. Que por cierto, ahí éramos puerta con puerta vecinos con el arquitecto que hizo las estatuas del Valle de los Caídos. Me acuerdo estupendamente de él, de su mujer y de su hijo. De un hijo que luego ha salido cuando el tema ha salido de mayor, claro. Luego nos cambiamos a la que tampoco se llama así ahora, a la Batalla de Brunete, en la calle Delicias. En la Avenida de los Toreros estuvimos, pues no llegó a 2 años, muy poco tiempo. Y nos cambiamos a la Batalla de Brunete, que está ahora se llama otro nombre, claro, que está cerca del metro de Palas de Noguera. Yo en la escuela, todos son recuerdos, pero además porque es tan curioso que yo a lo mejor no me acuerdo qué comí ayer, pero estos recuerdos de la niñez es que no hay noche, no hay día que no los recuerdes tan intensamente. Es curioso, sí. Pues en la escuela un día, que había tanta miseria, había los niños con rodales de la tiña, aquella famosa, de pauperiaditos, horrible la escuela en aquella época. Y un revuelo de niñas, eran niñas, entonces niños estaban aparte, porque yo luego de maestra también tenía niñas y niños, y en la escuela de niños. Y mucho revuelo, han matado a 3 guardias civiles, han matado a 3 guardias civiles. Y ya había rumores del famoso Chichango. El Chichango era un personaje que le mataron al padre y por no ir, le tocaba ir a hacer la mili y se fugó. Y se fue con la guerrilla, que tengo 2 libros muy documentados de la guerrilla en la provincia de Albacete, Toledo, de la Castilla-La Mancha. Tengo un libro de gente que luego ha hecho tesis doctorales y cosas de estas así, y los tengo. Y se fue, no me quiero extender ni dar detalles porque para eso están los libros, yo lo que viví, en esos momentos. Se rumoreaba muchísimo del Chichango que estaba con los maquis en los caseríos y tal y cual. Bueno, pues han matado a 3 guardias civiles, han matado a 3 guardias civiles. Y un revuelo tremendo. Y uno de los días cuando bajaba yo tenía un gato, se llamaba Tito, me esperaba en la puerta cuando venía de clase todos los días me esperaba. Y aquel día vi la puerta cerrada, el postigo siempre estaba abierto porque era donde entraban las mujeres a comprar el picón y el carbón, lo que no se abría nunca era la otra puerta. Veo todo cerrado, la casa en silencio, mi gato no estaba esperándome, sale mi abuela al patio, que era a la antesala de las habitaciones, y dice, se han llevado a Matilde, era la prima que teníamos nosotros, que nos ayudaba, que era sobrina de mi padre. Se han llevado a Matilde, ha venido la Guardia Civil y se ha llevado a Matilde. Claro, en aquellos tiempos, decir que ha habido la Guardia Civil y se había llevado a una persona es que ya... Dice, y tu madre está en la cama, como siempre. Mi madre cuando tenía algún problema estaba muy enferma de los nervios y murió enferma de los nervios. Se acostaba, no lo afrontaba, no enfrentó ni... Se acostaba, se ponía mal. Tu madre está en la cama. Subí, pues se han llevado a Matilde. Pues se han llevado a Matilde, la tuvieron 8 días en una casa porque las cárceles estaban atiborradas, porque eran las redadas que hacían para desactivar la guerrilla. Había un famoso teniente allí muy famoso, muy cruel, tampoco me merece la pena decir el nombre, lo sé, pero no lo voy a decir. Muy fama de cruel, que la habían llevado para terminar con la guerrilla, o sea, efectivo. Se la han llevado y como las cárceles y el cuartel de la Guardia Civil, bueno, no había cárcel, el cuartel estaba atiborrado de gente que iban haciendo redadas por los caseríos, porque esta gente, los del Chichango, iban a los caseríos o a robar si no les daban comida, o a pedir o dinero, otras veces confraternizaban con ellos, y incluso este caso confraternizaron con ellos. Y se llevaban, y claro, iba la Guardia Civil y arrasaba con todo bicho viviente, no solo en ese caserío, sino los de alrededor, para averiguar dónde estaban y qué habían hecho. Bueno, pues se la llevaron a mi prima, le llevábamos comida, no la probó, una hermana le lleva comida, no sé si estuvo una semana, la amenazaron con violarla, la colgaron de los brazos y no, para que dijera dónde estaba su tío. Ella le llamaba tío, pero no era tío, eran primos.
y no lo dijo. Y eso pues también ha fallecido, claro. Eso también hay que agradecérselo. Pero es que se la llevaron confundida con una hermana que eran jornaleros, y las hermanas se iban a vendimiar, se iban a escardar, se iban a segar, y estaba haciendo las faenas en ese caserío. Llegaron el Chichango y su banda y se cenaron allí todos juntos, porque había mucha gente que fraternizaba con ellos, otros no, era por la fuerza que les robaban, pero esa noche sí. Y el Rosario, Rosario Herreros, hombre, Herreros, tú serás familia de Froilán, ¿no? Pues sí, soy prima y tal, dice, bueno, pues se identificó como que era Herreros. Al cogerlos a toda esta gente que estaba allí y decir dónde había estado el Chichango, unos los torturaban, otros lo decían, en fin, y dijeron, toma, una Herreros, y la confundieron con Matilde, con la que estaba con nosotros. En vez de ir a por Rosario, dijo el señor este, que no quiero decir el nombre, pues matamos 2 pájaros de un tiro, y así esta nos dice dónde está su primo, o su tío, que le llamaba ella, y por eso se la llevaron confundida con su hermano, creyendo que vamos a matar 2 pájaros de un tiro, vamos a agarrar a este. Claro, ella no dijo nada, y eso hay que agradecérselo. Eso es lo del Chichango. Luego sí, ya lo cogieron, y bueno, lo que pasó, pues acabaron fusilando en Albacete, cuando deshicieron ya toda la guerrilla, no de aquí, sino de toda España. Pero allí fue muy potente la guerrilla del famoso Chichango. Mi padre era la cabeza pensante, como si dijéramos, y mi madre a Madrid, muchísimas veces he ido a Madrid, me acuerdo la primera vez que me llevaba a Madrid, la primera vez que me llevaba a Madrid me llevaba al Museo del Prado, me llevaba siempre al teatro, cuando primero hacía sus gestiones, y luego, antes de coger el tren o lo que fuera, pues es que eran personas con cierta cultura, inquietudes, sí, y luego mi padre también, en otro sentido, pero también pues mi padre no dejaba de leer nunca, y además tengo ahí libros todavía entonces la gente admiraba, no había empezado lo de Stalin, claro, estaban muy eso con la Revolución Rusa, porque mi padre, la Revolución Francesa, bueno, una de sus mayores, a María Antonieta le encantaba, porque decía con qué dignidad había muerto esa mujer, y el trauma de grandeza, de caer de donde estaba de ver torturadas, en fin, era esa cultura de entonces. Mi padre, sí, de leer continuamente, de leer, porque ninguno de los dos tenía, mi padre algo más, pero mi madre no tenía estudios, la quitaron para cuidar de sus hermanos, lo decía ella. Además iba a una escuela que dice que se tenían que llevar la silla, de la escuela de la silla le llamaban. Su hermano mayor y su padre en las lecturas, y luego mi abuelo le gustaba mucho la ópera, y en fin, esa especie de cultura que no es cultura entre comillas, pero no deja de ser cultura, pienso yo. O sea que sí. Y luego, una de las cosas más importantes de mi padre, cuando venía yo a lo mejor llorando del colegio, decía, es que esta amiguita que a lo mejor venía a casa, que le ayudara a la traducción de latín o lo que fuera, que yo hacía trampa con las traducciones de latín, sí, porque tenía la guerra de las Galias. Y entonces el sentido de la frase, luego era la gramática, que más o menos por las lecciones las sacabas, pero tenía ventaja. Y tenía una compañera, y venía a casa, ay, ayúdame, que no me sale. Y luego por la calle, claro, esas cosas te impresionaban mucho de niña. Decía, pero si ha estado en casa, si le ha ayudado, ahora le he visto con sus amigas y me ha negado el saludo, no me ha contestado, vuelto a la cara. Decía, mi padre decía, no hagas caso, tú estudia, que te envidien porque eres la mejor de la clase, que sacas buenas notas, que estudies, inculcarnos estudiar, leer, estudiar, siempre, mi padre, sí. Que se casaron, tenían 30, es que ella siempre decía una frase, también la tengo apuntada, y porque me la decía ella, nos cortaron las alas, eran recién casados, jóvenes, les destrozaron la vida. Es que, y mi madre, bueno, no es que era vistosilla, era más bien gordita, tengo fotos por ahí de ella, pero era una persona joven. Y lo que vio mi madre en esos trenes, en aquella época, el extraperlo, eso lo viví yo con ella, lo del extraperlo, de venir la Guardia Civil y bajar con todas las maletas abajo, abrirlas, despachurrar todo lo que había dentro, y luego a lo mejor oías un porrazo. Eso me acuerdo yo de vivirlo yendo el viaje a Andalucía, porque llevaban las maletas, el pequeño extraperlo, el de alto nivel no, porque eso es como pasa con todo eso, no los cogían,
pero las pequeñas gente que a lo mejor llevaban en maleta 2 kilos de garbanzos, 1 kilo de harina, esos eran los que buscaban. Y íbamos en tercera clase, claro, siempre. Y me acuerdo de una vez que pasaron, y en el departamento de al lado debía ver una mujer, éramos las mujeres, que tiró la maleta por la ventanilla antes de entrar en una estación. Oímos el porrazo, gritos, la Guardia Civil y tal, y luego siempre había uno con pincho o lo que fuera esperando por si tiraban la maleta o algo así, y llevarse detenida a la señora esta y la maleta desperdigada en la estación con, pues eso, pequeño extraperlo. Y mi madre ha vivido, incluso los primeros viajes, llevaba una tortilla, porque los viajes de entonces eran trenes de alta velocidad, claro. Mi madre llevaba la tortilla, llevaba algo para comer, porque eran horas y horas en el tren, y me acuerdo que dejó de llevarlos, porque habría algo, aunque fuera una simple tortilla o tocino, entonces comía mucho tocino. Y eran todo el departamento con los ojos puestos, claro, al final tenías que repartir. Todo el departamento con los ojos puestos si llevabas algo de comida, porque yo he visto morir a gente, y mi madre, cuando empezamos a levantar un poquito, era muy generosa, muy generosa. Mi madre quitó muchísima hambre en el pueblo, de la gente que iba y eso, de los piconeros que iban los del carbón vegetal que subían de Andalucía, los niños aquellos con aquellas caritas hambrientas, y a lo mejor les sacaba en los pueblos todos los días cocido o todos los días alubias, no se hacía otra cosa, no comías otra cosa. Y gracias, les sacaba un plato de sopa, les sacaba siempre, y pan, también les daba pan, y aquí estaba mucha hambre. O sea, ha quitado mucha hambre en el sentido que ayudaba mucho. Cuando pudo, ayudó muchísimo. Porque en los primeros años de los años 40, con lo que era ella, porque era más bien dragoncilla, le gustaba comer, y perdió 20 kilos en los primeros años de la guerra, sí. ¿Cómo eran esos viajes que hacías tú con tu madre? El primero que hice fue a Andalucía, y fue a Martos, que me acuerdo que salimos, la mañana que salimos ya para irnos a Villarrobledo, estaba todo nevado, que está una especie de rodeo un poquito de montañas, y fuimos a buscar un proveedor para que nos vendiera el carbón vegetal. El carbón vegetal, no el picón, que es triturado en la aceituna, que por cierto yo estudiaba con un braserito, con mi padre allí. Era terrible porque te intoxicabas, estabas mucho tiempo con el carbón, ese del picón, me acuerdo unos dolores de cabeza terribles, porque tenías que salir, que te diera un poco el aire, porque era lo que se ponían los braseros entonces allí en el pueblo, braseritos con el picón. Y el carbón vegetal para los hornillos, luego ya vino el petróleo y en fin, todo lo demás, pero entonces era eso. Estoy hablando de los años 40, claro. Calefacción no tenían más que las alcaldías, que yo casi me sé todos los pueblos de la provincia de Cuenca, de que cuando escribía cartas a los alcaldes, la antracita, la hulla y la antracita para las calefacciones de los alcaldes de esos pequeños pueblos, del de Villarrobledo también, y luego para los 4 personas pudientes, media docena, no llega, de personas, era un latifundio, casi todo el pueblo era de ellos, y los demás eran jornaleros, y quitando lo de las industrias que había de las tinajas, que eso lo dejo para lo último. Mi madre ha dicho que eran 5 hermanos, ¿no? El hermano, Conrado, que era uno de los mayores, era lo que ahora se llaman ahora asesoría, entonces era, no me acuerdo cómo se llamaban entonces, una gestoría, porque gestionaba en Albacete, en la calle Salamanca. Ese tenía una mujer, mi tía Luisa, que era chilena, era encantadora, era estupenda, maravillosa esa mujer, que era empleada, era funcionaria de Hacienda en aquellos tiempos, la conoció mi tío Conrado en Madrid, y esa fue la que más le ayudó, porque yo recuerdo las navidades de venir paquetes de Albacete, siempre libros, lápices, cuadernos, todo relacionado con ese tema. Luego estaba la otra hermana, María, que estaba casada con un perito agrícola, Vicente Montoya, que eran muy encumbrados, mucho dinero, muchas fincas, muy encumbrados. Ese fue otro tema. Esa, entre comillas, fue otro tema. Tampoco quiero, porque vive una hija todavía, que no, me llegó, mira, el otro día me llamó para darme el pésame, Paquita, que vive en Villarrobledo, pero sobre todo hago hincapié en mi tía Luisa, la de mi tío Conrado.
y mi tío Conrado fue el que la aconsejaba y que la ayudaba, y ella de vez en cuando iba a Albacete a verse con su hermano, y luego está el otro hermano, mi tío Luis, el fotógrafo, que se vivía en Villarrobledo, que siguió el oficio de mi abuelo, y con ese sí tuvimos también mucha relación, pero también era de derechas, ese sí era de derechas, bastante derechas, bueno, de derechas, sí. Se escondió cuando la guerra porque él vivió, porque era fotógrafo y yo, pues eso, de niña, que tampoco me chivaba, ¿por qué dices? De que había una persona en mi casa, nunca, y lo sabía porque iba a ver a mi padre muy a menudo. Y decía mi madre, viene el tío Luis a hacer cuentas con el señor Quevedito, el nombre que le daban entonces a mi padre, porque no era padre, oficialmente. Viene a echar las cuentas, yo sí, a echar las cuentas, viene a verlo y a estar con él un rato, sí. Y mi tío Luis, yo cuando entonces la fotografía en el cuarto oscuro y con todas esas cosas de la fotografía y tal, y estaba yo allí con él y me contaba, había estado en la guerra de África y hablaba horrores de lo que pasaba, aquello famoso del anual, de aquellas matanzas que había, en fin, y dijo que no volvía más a otra guerra, y sobre todo que era de derechas y le tocaba, en la guerra le tocaba estar con la zona roja que era Villarrobledo, y entonces, bueno, Villarrobledo que formaba parte entonces de la Capitanía General de Valencia, Villa Albacete y todo eso formaba, no de Madrid, por eso a mi padre cuando lo pillaron la segunda vez fue porque fue a Alicante y dio el carnet de identidad y entonces está en busca y captura a por él en Madrid. Villarrobledo formaba parte de la Capitanía General de Valencia. Y mi tío Luis entonces, ese sí, se escondió durante la guerra porque no quiso ir al frente con lo que le correspondía en esa zona porque él era de derechas. Fotógrafo, también como el padre. Muy famosos en Villarrobledo, los famosos fotógrafos, sí. Lo curioso es que al final mucha gente sabía que tu padre estaba en casa. Toma, claro que sí. Lo que pasa es que fue vamos a ver, mi madre es respetadísima por su conducta y por su familia y por todo eso. Y luego mi padre, la trayectoria de mi padre es que ya te digo, de alcalde, bueno, eso lo contaré luego cuando la segunda, la detención, que fue la única detención que tuvo, quitando la del 34 de octubre. Es que mi padre hablaba con toda la gente en Villarrobledo, yo lo que nos pasó en ese asilo, es que fue en esos tiempos de tanta crispación, un moderador, y lo que hizo, bueno, es que a las monjas claras les pidieron y dijeron que no las habían tocado cuando estaba mi padre de alcalde, que pretendían compañeros suyos para, wow, ¿qué tal? ¿Qué cual? Vamos a, ¿qué hacen esas? Y mi padre dijo, pero ¿qué daño hacen esas mujeres? Dejarlas tranquilas y no hacen más que rezar. Ese era mi padre. Sí. Luego en otro tema no, porque ahí tengo su bando del año 38 para que lo veáis si queréis. No me importa que saquéis fotocopias con eso. Y su ideal yo no lo dejaba por eso, o sea, su convicción demócrata y de izquierda no la dejó nunca, pero dentro de eso era un humanista, es que trataba con personas, no con ideas. Y claro, hablaba Villarrobledo de mis padres y por eso los respetaron mucho, pero los registros no dejaron, eso es otro tema, que venían los falangistas, que les habían matado gente, y inducidos también por la gente, bueno, muchos falangistas eran de ellos. De su órbita social. No solo la Guardia Civil fue más cuando lo del Chichango. Los otros eran los falangistas. Y uno, que tampoco quiero decir el nombre, que tenía un alto cargo jurídico, no sé qué, que vino de Albacete a propósito para buscar a mi padre. Sí, que me lo recuerda mucho, un personaje que hay ahora, sí, en lo físico y todo. Pero no quiero decir nombres. Además, esto no se trata de eso. Nunca nos dijimos, oye, que si este es padre, nunca. No. Sí, en eso estábamos las tres muy confabuladas y orgullosas también. Contribuimos mucho a que hubo momentos de peligro, sí, porque había descuidos. ¿Y llegasteis a Madrid y empezasteis a llamarle padre o no? Sí, no, ya Nico, le hemos llamado Nico hasta última hora y padre, a última hora, pues padre, sí, siempre fue padre, siempre. Sí, normal, sí, normalizado la cosa, pero sin explicaciones, sin nada, fluyó normalmente, sí. Sí. La primera noche, eso es otra anécdota también muy graciosa, la primera vez de los toreros que fuimos al cine por la noche, un cine que había cerca de, no me acuerdo cómo se llamaba, cerca de Diego de León, y la primera película que vio Nicolás, mi padre, fue Niágara con Marilyn Monroe. Desde la Imperio Argentina
y La Baturra y la Agustina de Aragón y aquellas películas en blanco y negro. La primera vez que va al cine una película, ve Niágara con Marilyn Monroe. Bueno, ya, ídolo, ya murió con el ídolo de Marilyn Monroe, mi ídolo. Sí. Qué impacto salió de aquella película. Sí, sí. Muy fuerte, ¿verdad? Lo único que sí, que es otra cosa también que es de señalar, es que en mi casa entró la radio enseguida, una Telefunken. Y me acuerdo mi padre, ya de noche cuando se cerraban las puertas y ya convivía con nosotros abajo, en la parte de abajo, con el braserito y allí todas juntos, con una manta así, porque ¿quién lo iba a oír? ¿Cuánto miedo, por favor? En aquella casa tan enorme, que además estaba alejada de la calle, la salita esta donde convivíamos, con una manta puesta así, ay, todo emocionosa, le asomaba la cabeza, es Radio Pirinaica, está hablando la Dolores Ibarruri, o es la BBC, he cogido la BBC, en una Telefunken, pero se tapaba todavía con una manta para oírlo, así. Y mi emisora, bueno, ahora ya no tanto, ya he cambiado, bueno, la vida te hace bueno, no te hace cambiar los acontecimientos. Yo forofa siempre de la cadena SER, antes Radio Madrid, ahí oía yo, bueno, los domingos, unos días que había de humor, siempre con la cadena SER. Incluso cuando fuimos a Madrid me llevó mi madre a un concurso donde está así la cadena SER, ¿sí? Ahí. Y la primera radio, una Telefunken. Y eso sí, como una cosa extraordinaria, los domingos íbamos a por una bolsa de cacahuetes, como una cosa extraordinaria, un domingo, para oír la radio por la tarde allí todos juntos en la mesa camilla. Sí, sí. Y se emocionaba, he cogido Radio Pirinaica, está hablando la Dolores Ibarruri. Yo decía, ¿quién es eso? Pues como no se lo explicaba, la BBC, la BBC. Otro recuerdo que quiero señalar también muy bonito. Mi madre tenía unas amigas de estos de Berruga, que se exiliaron todos a México, pero dejaron a las mujeres. Porque uno de ellos fue el alcalde que cuando la matanza de los señoritos dimitió, claro, lloraba. Eso también lo sé por boca de mi padre, eso sí que me lo contó. Con los codos apoyados en la mesa del ayuntamiento, alcalde él, porque no pudo impedir, porque vinieron de fuera y estaba la cosa... No tuvo efectivo ni tuvo poder para atajar la matanza de los señoritos. Y lloraba. Los otros no lloraban. Los otros programaban. No sé si queréis quitar eso, pero mi convencimiento. Además tengo todo el de Paul Preston, tengo muchos libros de guerra. Es la diferencia. Tampoco es condenable aquello como lo mismo de condenable, lo mismo. Pero ellos tuvieron, bueno, me acuerdo de la cruz, en fin, los panteones en Villarrobledo, en el pueblo, todo de honrar a sus mártires. Nosotros hemos estado olvidados siempre. Por eso estoy contenta de hacer esto. En Madrid yo ya empecé el magisterio y tal, y mi hermana acababa de casarse, pobrecita la que falleció en noviembre del año pasado, que murió con el COVID, ya era viuda, y se casó y se fue a Guinea por trabajo del marido, estaba en Guinea. Estábamos en casa mi hermana Carmen y yo. Mis padres, lo primero que hizo mi padre cuando tuvieron medios es comprarse un Dauphin, un cochecito, y se fueron, vámonos unos días a Alicante, y pararon en Albacete para ver a sus hermanos. Y como mi madre era ella tenía su dignidad, claro. No quería quedarse en casa de ningún hermano y sobre todo no quería quedarse en casa de su hermana, la que podía haber hecho más y no lo hizo, y se fueron al Gran Hotel de Albacete. Mi padre ya había sacado, claro, tenía su carnet de identidad, eso estaba, pero estaba en busca y captura, claro. Al dar el carnet de identidad, estos lo mandaron enseguida a Madrid. Te estoy hablando ya del año 60, que fue el año que se casó mi hermana. Lo mandaron a Madrid. Este señor está en busca y captura. ¿Y dónde está? En Alicante. Bueno, pues dejarlo que vuelva a Madrid, que aquí lo esperamos. Y así fue. Estuve en Alicante unos días. Mi padre tenía una oficina ya porque luego empezó otro negocio con otros socios de yesos, en Yesos Madrid, de yesos. Era muy activo él. Ya lo del carbón ya lo dejaron. Empezó, que tenía una fábrica de yesos en la carretera de Valencia, empezó con otros socios, con otro negocio de yesos.
y tenía la oficina entonces, Avenida José Antonio, hoy Gran Vía, claro. Tenía allí una oficina y iba a la oficina, venía a esperarlo a comer y que no viene, que no viene. Mi madre llama por teléfono, en la oficina no está, y que no viene, las 4, las 5, casi las 6 de la tarde, y entonces sube a las 6, mi madre ya desesperada, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? No lo localizaba. Y entonces sube el portero, un chico majísimo, joven, y dice, mire, se lo cuento ahora porque no me han dejado que se lo cuente antes, pero toda la mañana han estado que eran inconfundibles, 2 de la secreta, llamaban, de estos con gabardina, tal, dice, han venido preguntando por su marido. Me han dicho que a qué hora venía, yo le he dicho que venía a la hora de comer, dice, pero que prohibido terminantemente que subiera a decirles a ustedes nada, de que nos pregunta por él. Usted calladito hasta las 5, hasta la tarde, usted no diga nada. Claro que pues no dijo nada. Dice, se han estado paseando por la acera esperándolo. Cuando llegó mi padre, desde el portal se lo llevaron. Que les dijo, déjenme por lo menos que le diga a mi familia que la tranquilice, que pues, me llevan ustedes, en fin, que esto será un equívoco, en fin, no, para adelante. Bueno, pues se lo llevaron y sin decir nada, nada. Y nosotros en Patalla de Brunete, es que no me acuerdo el nombre, es que no, me cuesta decir Patalla de Brunete, pero bueno, no sé cómo se llama la calle. Teníamos un vecino, ese sí decía el nombre, una magnífica persona, además porque tiene un hijo extraordinario, ahora voy a decir por qué, que se llamaba López Medel, que era, ¿cómo se llaman estos abogados del ejército? Pertenecía a auditores, auditor del ejército, abogado, auditor del ejército. Había hecho muchísima amistad con mi madre, porque mi madre era muy sociable. Allí donde iba, las vecinas se convertía como en una matriarca. Era mayor, tenía experiencia, hablaba muy bien, era muy agradable el trato. Era una vecina recién casada con hijos, entraba y salía a mi casa, teníamos amistad con ellos. Lo primero que fue, don Jesús, por favor, decirle, claro, a nadie decíamos, ni por qué habíamos ido a Madrid, ni quién era mi padre, ni sus antecedentes, a nadie, claro. Era el año 60 todavía, ¿eh? Y don Jesús, por favor, nos pasa esto. Y fue el primero que nos proporcionó una visita, dice, pues esto está claro. Han visto dónde han estado ustedes últimamente y tal, dice, pues está claro, está detenido. Dice, pero les voy a mover hilos, movió hilos, dice, lo pueden ustedes ir a ver esta noche a la famosa Comunidad de Madrid, que entonces era la Dirección General de Seguridad, los calabozos estaban abajo. Dice, pueden ir en otra dependencia que había en la famosa calle Correo, que luego hubo un atentado de ETA en los bajos, pues en el primer piso había una dependencia de la Guardia, de lo que es otra comunidad, de entonces la seguridad. Les voy a dar autorización para que puedan ustedes verlo en este sitio. Nos fuimos mi hermana Carmen, mi madre y yo, y lo vimos salir, esposado, con otro chaval que habían cogido por la calle, un delincuentillo de esto de la calle, le quitaron las esposas, claro, y le dejaron unos minutos a hablar con nosotros, y dice, pues estoy detenido porque como todavía estoy en busca de captura, y han visto carne de identidad quién era, pues esto hay que afrontarlo, y como sea, y ya está. Y la primera entrevista fue gracias a don Jesús López Medel, que ya habrá muerto, claro, pero tiene un hijo muy malo, sí. Bueno, pues no tenemos relación ya con ellos nunca, teníamos entonces. Bueno, pues luego de ahí lo llevaron a Yeserías, a la cárcel de Yeserías. Mi hermana y yo, mi madre menos, porque con mi madre yo digo que la pobrecita, siempre se ponía enferma, estaba de los nervios, pues muy enferma. Mi hermana Karen y yo fuimos a verlo un par de veces y ya nos dijeron que claro que allí no podía estar, que lo tenían que, si es que había juicio, que lo tenían que llevar a la cárcel de Albacete. Y se lo llevaron a la cárcel de Albacete. Esto era el año 60. Hacía 21 años que había acabado la cárcel, había acabado la guerra. O sea, lo que dijo Azaña de paz, piedad y perdón, a rajatabla. Bueno, pues lo vimos en Yeserías, en Yeserías lo vimos, pero ya en Albacete ya no. Porque para el procedimiento del juicio, claro, primero había que pedir informes en el pueblo, qué es lo que había hecho, y qué es lo que... Se fueron al pueblo, empezaron a pedir informes, y ahí todo el mundo habló de maravillas de él, menos uno, todo el mundo habló de maravillas de él. Que ha hecho esto, hizo los jardines, de cosa municipal no pudo hacer más porque lo que se trataba era de gestionar y de que no fuera la cosa más, porque había tanto odio y tanta agitación que
hablaron muy bien de él. O sea, es la equivocación que hay en lo de Alcalá de Henares. No llegó a haber juicio, se han confundido con el juicio de octubre, que lo condenaron a 12 años. Ahí no dio caso. Es más, nos aconsejaron, mi madre aconsejada por los hermanos, que también es otra, es que, no sé cómo decirlo, humillación hasta cierto punto, tal vez no, porque cuando nos aconsejaban o que fuera a ver al obispo, que fuera, y venía mi madre como humillada, decía, no, madre, humillada, pues tampoco, no tienes por qué. Nos aconsejaron los hermanos que fuéramos, como formaba parte de Villarrobledo de Capitanía General de Valencia, que fuéramos a Valencia, nos proporcionó también López Médez un alto cargo de allí del ejército, y porque claro, todos estos juicios estaban muy relacionados con el ejército, digo yo, no sé, para que una entrevista con un capitán, un joven o algo así. Y allí que nos fuimos, mi madre y yo, nos llevó el portero este tan majo, de abajo, nos llevó en el coche, mi madre no sabía conducir, claro, yo tampoco, tenía, no sé, entonces tendría unos 60 años, 18 a 19 años. Nos fuimos a la entrevista esta, a Valencia, nos recibió, sí, en un despacho, entramos detrás de la mesa, todo eso, ni buenos días, ni nos dijo que nos sentáramos, ni que nada. Mi madre les puso el caso, tal, mire, pasa esto, tal, y solo les ocurrió decir, mi padre también estuvo en una checa, buenos días, yo no tengo por qué hacer nada, y nos despidió. Mi madre era, no sé dónde estaba entonces, yo recuerdo que en Valencia, como hay esas calles tan bonitas, mi marido, que es valenciano, de Sátiva, esa adoración, esas calles que tienen todavía en medio, como había en Madrid, un bulevar en medio. Me acuerdo de ver a mi madre sentada en el banco aquel, llorando como una magdalena. ¿Pero por qué? ¿Qué más da? Pero si que estuve en una checa, pero tu padre no fue. Si es que no fue. ¿Qué más da? Que hacía 21 años que se había acabado la guerra. Esta es mi versión, la que cuenten ellos ya no lo sé. Esta es mi versión, vivida. Y luego salió por eso, porque no hubo juicio, se salió por la buena, salió, ya está ahí. Todo. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Muy poco, 2 o 3 meses solo. ¿Y O sea, en la dirección, en Sol? En Sol estuvo muy pocos días también, muy poco. Ahora vio, luego, como él no hablaba, no quería hablar, no hablaba nunca, pero por mi madre sé que no le pegaron, pero él vio mucho allí, porque empezaba ya la cosa estudiantil y él se le grabó una escena de una chiquita de 18 años estudiante, porque empezaba la cosa de la universidad, que por eso mi padre, ahora es otro tema, no quiso que yo siguiera. Yo tenía mucha ilusión de hacer pedagogía, quería ser inspectora de las escuelas, más que maestra. Y no, me dijo mi padre que el tema, que no, que la cosa estaba ya muy mal, que ya habíamos pagado nuestra cuota y que me puse a trabajar enseguida. A trabajar, no, a hacer las oposiciones y de maestra. Y hubiera querido eso y me hubiera empeñado, tampoco me empeñé mucho, pero dijo, bueno, pues oposiciones y maestra, porque empezaba la cosa ya a estar muy efervescente. Y un estudiante que habían cogido una redada de estas en la universidad y estaba admirado, dice, cómo la oyó y de cómo resistió la tortura y cómo la sacaron. Dice, la sacaban, que se veían los pies por el suelo a rastras y no debía hablar. Una chiquita de 18 años. Eso sí le impresionó mucho, porque oyó torturas en las otras celdas. Y yo era novia de mi marido, que es maravilla de hombre, de verdad, que al contrario de otros pretendientes que tuve, que decían que me hacían un favor por ser hija de Rojo, que, bueno, no lo dijeron así claramente, pero cómo se te ocurre con esa chica, y tal. Y eso fue en Villarrobledo. Este hombre al revés. Desde el primer momento, éramos novios, de que le dije, mira, Enrique, no puedo bajar esta noche contigo porque ha pasado esto, se han llevado a mi padre detenido. No entraba en casa todavía, ni lo conocía la familia. Se subió, estuvo allí con nosotros. Su madre, un encanto de mujer, no dejó de llamar todos los días a ver cómo estaba mi madre, a ver qué pasaba, apoyando siempre. Al contrario que otras personas, pero bueno, siempre tuve un acierto tremendo yo con este hombre, pobrecito. Y eso fue lo que pasó, ya nada. ¿Y ahí qué seguían? ¿Con el carbón o ya según No, eso se quedó en el pueblo con esta prima, Matilde, que había estado desde los 14 años con nosotros. Se quedó al cuidado de mi abuela también, porque mi abuela no quiso salir del pueblo. Dijo, pues no, la llevamos 2 veces a Madrid, dijo que no, que es su pueblo. Y cuidándola, y se quedó, le dejamos el negocio a ella. Ella siguió con el negocio. Y ya eso se olvidó. Mi padre ya se relacionó con este señor del carbón que pone ahí,
y este ya le proporcionó estos socios, que eran unos socios, eran aristócratas, los d'Alré, que soportaban, bueno, mi padre nunca decía, sospechaban, pero nunca, no se hablaba, así es que no se hablaba, encantadores también, muy buenas personas. Y él se hizo documentación, o sea, seguía, como decías, eso, tenía documentación. Él era socio, como si dijéramos, el que llevaba las cuentas. El que estaba en el despacho, gestionaba dónde se vendía el yeso, empezaba entonces, yo vi a hacer el barrio de la Concepción. Ponían yeso en el barrio. La M30 estaba yo en Madrid cuando empezó la vaguada aquella famosa, que hubo polémica de que dónde hacían y tal. Sí, es que soy muy mayor, es que todas esas cosas. Y los pisos estuvieron a punto ellos de hacerse con un piso. Era el gestor, como si el que buscaba a la gente para la fábrica de yeso, que estaba en el kilómetro 15 de la carretera de Valencia. Hasta hace poco, bueno, fueron unos 8 o 10 años que fuimos a Valencia y todavía estaba como una especie de chiringuito que había allí, que vendían bebidas y todo eso. Luego ya es impensable eso de cómo está. Estaba cerca de Vaciamadrid, yo creo, por esa zona. Digo yo que está por ahí, por eso de arriba. Pues él era el dinero y la posesión, y como si dijéramos los capitalistas, eran los señores del rey. Y él empezó y los conoció por este señor del carbón, que nos ayudó a mi madre muchísimo. Fue el que dijo, veniros a Madrid, que empezó con este señor en la oficina de Chamorro, y que conocía a mi madre de antes, claro, de lo del carbón. Y entonces este fue el que le relacionó con los otros socios, los de Alré, y pusieron el capital, pusieron el terreno era suyo, todo. Mi padre era solo en la oficina, gestionando, buscar a gente para el yeso, contratistas para los pisos, en fin, gestionando, nada más, sí. Pero eso, ¿y su documentación? Documentación no tenía más que el carnet de identidad. ¿El antiguo? Sí. Bueno, el que cuando llegamos a Madrid en el año 54, que no... Sí que se lo hizo. Sí. Con su nombre y... Sí, todo, sí. Yo tengo el de mi madre, pero el de mi padre lo debe tener una de mis hermanas, sí, normal, nada. Si es que dependía de la comandancia de Valencia, a lo mejor si llegas... Porque estuvimos dudando irnos a Barcelona, donde está Sebas, porque el padre de Sebas se fue allí, o irnos a Valencia, pero Valencia era una explosión de migración del pueblo, Valencia. Y los primeros años en Madrid, yo me acuerdo que íbamos separados desde la oficina por el miedo que teníamos. Mi padre iba por una acera y yo iba por otra. No nos íbamos... Además, una vez que íbamos por la Gran Vía, íbamos cogidos del brazo y de pronto veo precipitadamente que me aprieta así el brazo mi padre, no dice nada, y me dice esos, y se cruza de acera enseguida. Digo, ¿qué pasa? Y al cruzármelos, pues los vi que eran estos típicos, la gabardina, el sombrero, las gafas de sol, y luego me dijo, sí, es que son de los que había allí, son ellos, los que fueron a buscar, de la policía secreta famosa, sí, son ellos. A lo mejor coincidió con el niño este y todo allí, de todo saber. Sí. Cuando llegamos a Madrid, pues yo 17, 18 años, pues cuando me estaba preparando las oposiciones, una compañera, Mari Carmen Macarrón, dice, recién llegada del pueblo y no tenía amigas ni tenía nada, nos hicimos amigas, dice, oye, mira, pues yo salgo con un chico, si quieres busco otro, y salimos los 4 un día, digo, pues bien, y lo buscó un amigo, y justamente cuando nos separamos, dice Mari Carmen, yo vivo en la calle Montesa 18, y Enrique dice, pues yo también. Dice, ¿en qué piso vives? Digo, yo vivo en el 3º, digo, yo en el 5º, no se habían visto nunca, ni se conocían, y eran vecinos. Y empezamos a salir, íbamos a la famosa Casuca y empezamos a salir, y luego hicimos a los guateques, que eso se hacían en casa, yo pedí permiso a mis padres, que era se reunían los chicos, unas chicas en el piso, hacían un capudes, o no sé cómo el nombre tiene, llevaban el picad ese de la maletita para poner los discos, y en un guateque de esos vino él y vino Mari Carmen. Y de eso que te llamaba por teléfono, pues salimos hoy al cine, salimos a tal sitio, él se quería lucir y yo que no pisaba nunca un cine de la Gran Vía, entonces eran de estreno y valían 25 pesetas, valían para entonces. Yo iba a los cines de barrio y él para lucirse, está en el cine de la Gran Vía, me invita Enrique, bueno, pues salidas de esas así de tonteo, me llamaba de vez en cuando, y como me llamaban otros chicos, pues ya tratando de relacionarte en Madrid. Y este era más asiduo, me llamaba más a menudo. Incluso yo también, recuerdo indelebles de que me gusta la música clásica, pues me llevó a ver Fantasía. En un cine que había en la Plaza de Neptuno, que luego fue de Iberia, y luego ahora no sé qué cosa es de estas de bebidas, cosas, vamos, había un cine ahí. Y para lucirse él y hacer
méritos, esa película la vimos juntos, que me impactó, ya me empezó a gustarme la sexta de Beethoven, y en fin, que me empezó a meter en lo de la música clásica, y también moderna también, pero bueno, no clásica, sobre todo él. Bueno. Y entonces se fue a la mili, y la mili de entonces le tocó África. Estuvo en Chauen, en Tetuán, tengo muchísimas fotos de él, de soldado, y ahí perdimos un poco la relación, porque fueron casi año y medio, que en las miles de entonces no vino ni un permiso ni nada. Y luego un día, paseando por Madrid con mi hermana Tina, por la calle Preciados, que entonces no era peatonal, vimos venir un chico delgado que se nos queda mirando, y nosotros a él. Es Enrique, pues se parece a Enrique, pues es Enrique, porque había perdido. Porque él era más bien llenito, que era, pues, valenciano, su madre hacía muchos arrocitos, en fin, que es de buen comer, era más bien, estaba rellenito entonces, con bigote, y esa vez ni bigote ni nada. Lo vimos venir muy demacrado, muy delgadito, pero si parece Enrique, de eso que te cruzas y te quedas mirando, y luego él ya se volvió, porque él sí que nos reconoció, claro, nosotros no habíamos cambiado, y ya vino hacia nosotros, oh, pues es Enrique, pues había adelgazado con 20 y tantos kilos, bueno, estaba así. Y entonces ya sí, ahí iniciamos ya una relación un poquito más seria, pero novios fueron. Entonces coincidió que estaba yo haciendo las oposiciones. Yo estaba en un pueblo, estuve en 3 pueblos, primero con unas monjas en Fuente de Cantos, pero entonces no había hecho oposición, estaba preparándolas, como de prácticas, ¿no? Que ahí empezó a caérseme, porque nosotros nos criaron, sobre todo mi madre, en eso mi padre no se metió, en el nacionalcatolicismo, ya te digo que quiso meternos en las hijas de María, que dijo, ¿cómo se le ocurre a las hijas de un rojo entrar en nación católica? Pues que nos vetaron. Pero mi madre, como era tan católica, y más que nada por aislarnos, y el ambiente era ese, es que era todo, estaba impregnado todo de triduos, de novenas, de Eucaristía, de tal. Los niños son esponjas, yo no conocía otra cosa, pero cuando estuve de maestra, haciendo una especie con otra compañera en Fuente de Cantos, en un colegio de monjas, que era interno, además tenían internas, yo de ver el comportamiento de aquellas monjas, es que ya dije, esto no es lo que me han dicho a mí. Empezaron a caer un poco el vendaje. Empezó mi transformación, porque yo he hecho ejercicios espirituales, por favor, y me he puesto teja y mantilla, que no me arrepiento, yo asumo mi pasado, pero es que era eso, monolítico. Mi padre era un reducto de cuando estabas allí con él, que se lo agradezco porque luego ha contribuido mucho en mi evolución del humanismo, de leer, de estudiar, de ver otra cosa. Y nos hicimos novios, y 3 años de novios, decía mi marido. Y claro, la oposición yo tenía, mi marido era hijo único, su padre era al estilo antiguo también, la madre tenía que estar pendiente, era muy elegante, trabajaba en el Banesto de entonces, que se llamaba el Banco Español de Crédito. Entonces ellos vivieron en Castellón, luego se trasladaron a Madrid, y tenía un cargo muy importante, y iba muy arreglado, muy bien vestido, que hay ahí esa foto, y la mujer pendiente del marido, como entonces, la raya del pantalón, la corbata, la comida, imposible de decir, me caso, tengo niños, me voy a ver, y luego mi madre enferma siempre. Mi madre no podías contar con ella para nada ya. Y yo me tuve que plantear, yo los primeros años de carrera, primero estuve en Garganta de los Montes, al lado de Miraflores, en la Sierra de Madrid. Luego estuve en Montes Claros, en un pueblo de la provincia cerca de Talavera de la Reina, que fue a verme en la moto desde Madrid a novios. Y me tuve que plantear, o sigo con la carrera, o me lío la manta a la cabeza y me caso con este chico, que parece que va a dar juego. Y acerté de pleno. ¿Y cuándo os casasteis? ¿En qué año? Hemos hecho los 60 años en junio, en el año 62. Los 60 años en junio, fíjate. Sí, ha muerto de 91 años. Dinos qué es la casuca que has dicho. ¿Qué era la casuca? La casuca estaba en Arturo Soria. Ajá. Ay, esa gente de mi edad lo tiene que recordar. Que estaba al final Arturo Soria. Yo luego no sé si había una piscina después, Estela o algo así. Y ponían música, no era orquesta, ponían música. Tú ibas, ahí había unas pistas de baile, eran jardines, estaba todo un jardincito, la famosa. Cogíamos el autobús, íbamos en autobús en una calle estrechita que sale de la plaza de Sevilla, Jacometrezo puede ser. De ahí salía un autobús que te dejaba en la puerta de la casuca.
Él pedía Cuba Libre, yo pedía un refresco y te ponían unas almendritas o te ponían cositas de picar, unas patatas o algo así, y luego bailabas. Eran todo parejas jóvenes y se llamaba la casuca. Yo creo que en las cosas de Madrid a lo mejor alguien se acordará de mi edad, que estaba allí en la casuca, íbamos allí, sí. ¿Cómo vivisteis en la familia la muerte de Franco ya en el 75? Ah, sí, también. Mi padre, cuando ya fuimos a Madrid y estaba con esto de los yesos, cogió un terrenito en los Peñascales, al lado de Las Matas, en la carretera de La Coruña. Se llaman Las Matas y Las Rozas, está por ahí cerca. Los Peñascales se llama. Cogió un terrenito cuando empezaba un poco el boom, ¿sabes? Te estoy hablando de eso, de los años 60 y eso. Y llevó albañiles de mi pueblo y se hizo una casita, se hizo un chalet allí, con todos los muebles. Arrampló mi hermana Carmen, la de Madrid, tiene muchísimos muebles históricos de la casa del pueblo. Y al principio iban los fines de semana, ahora mi hermana Carmen vive allí con su familia, se trasladó allí a vivir. Y cuando murió Franco, eso me lo ha contado Carmen, como me contó lo del Partido Comunista que salió en el coche. Mis padres hicieron una chimeneita, allí en el salón tenían una chimenea, y Carmen, su suegra, que entonces vivía, y el marido salieron a la carretera de La Coruña para ver el desfile, yendo al Cuelgamuros. Mis padres no, mis padres se quedaron al lado del fuego, dice, ¿para qué iban a salir? Mi madre me decía, ¿para qué íbamos a salir? Si no teníamos nada que ver en ese asunto, si ya nos habían destrozado la vida. Porque una de las frases famosas de mi madre siempre decía, nos cortaron las alas. Nos cortaron las alas en plena juventud, nos cortaron las alas. ¿Cómo se las cortaron a la República? Claro. Nos cortaron las alas, siempre lo decía. No salieron, se quedaron ayer uno frente al otro, haciendo el repaso de lo que había sido su vida. Salió Carmen, Antonio y la madre de Antonio, que vivía entonces. Por curiosidad más que nada, porque Carmen, joder, esa es como yo. Muy parecida, sí. ¿Y esos primeros años de democracia, cómo los recuerdas? Con muchísima ilusión. Dejar atrás las cosas. Mi padre también decía una frase muy famosa para él. Decía, votó, claro, y además votó, era felipista, no había, sí. Votó la chaqueta de pana. Si fuera ahora, no, claro. Y siempre decía, ¿qué vamos a esperar de la Constitución? ¿Qué vamos a hacer? Si la han hecho los cachorros de Franco. La están haciendo los cachorros de Franco. Tenía muchas esperanzas, con muchísimas esperanzas, la democracia. Y nada más empezamos a hablar. Yo empecé a hablar entonces, y a empezar a contar cosas. Mi padre no. Pero vivían en Madrid. Vivían en Madrid, en la calle Delicias. Pues sí, se quedó ya en Madrid siempre. Siempre venía aquí en Navidades y incluso vino aquí a operarse y ya se le complicaron las cosas y murió aquí, pero vivían en Madrid hasta última hora. El piso lo vendimos cuando murió ya mi padre, se vendió aquel piso y mi hermana Tina, la que falleció, se la trajo aquí a un piso cerca de ella, que fue donde estuvo los últimos años mi madre, con nosotras y con Carmen. Ya no la repartíamos, sí. Estuvo muy enferma siempre, muy enferma. De los nervios, las tensiones, sí. Muy católica, ya después me da rezar el rosario, pues muy bien, y mi padre a leer, sí. Pero luego en ese tema unidos siempre, sí. Mi padre estaba muy enamorado de ella. No, eso es muy significativo, las dudas de esas de la niñez, que ¿cómo es posible esto? Sí. Y luego esta persona tan maravillosa y mi madre tan buenísima, ¿cómo es posible, verdad? Sí, era tabú todo tabú. ¿Qué era el viático? Los últimos sacramentos, cuando llevaban la comunión en extremis, la extrema unción, el viático era lo que llevaban a los enfermos, que luego de madrugada, me acuerdo en el pueblo, de participar, claro, yo entonces era muy beata, a las 6 de la mañana íbamos a llevar el viático a los enfermos que había en el pueblo, nos recorríamos medio pueblo, ahora eso después nos íbamos a comer unos churros, un café. Pero íbamos desde las 6 de la mañana, todas las de Acción Católica y todo eso, ponían las calles con romero y con flores, donde estaban los enfermitos terminales, que entonces se moría todo el mundo en las casas, y los enfermos a darles el viático. Es que era todo, si además es que necesitabas
un certificado de buena conducta para cualquier cosa. Bueno, otro tema que yo, si no hacía el curso de la sección femenina, no podía sacarme el título de maestra. Tuve que hacer el curso de la sección femenina. Primero una canastilla que me hizo mi madre, porque yo siempre he estado reñida con agujas, coso muy mal, no me gusta nunca coser. Me la hizo mi madre una canastilla y luego estuve en un mes en las Navas del Marqués, en el castillo, que no he vuelto, he tenido siempre ganas de volver, haciendo el cursillo, que nos levantaban a las 8 de la mañana, nos poníamos los famosos pololos, que eso está en eso de blanco y negro, de los nodos, cantábamos el carasol, arriábamos la bandera y luego clases. A mí me han dado clases de religión, me tuve que estudiar los puntos de la falange porque si no, no aprobaba. Todavía tengo el cuaderno por ahí, algún día lo tiro. Nos daban clase de gregoriano, teníamos clase de religión, y luego la que quería, o cocina o costura. Y yo eso me lo saltaba. El tiempo libre, yo me iba al tiempo libre, porque yo costura nada y cocina pues tampoco. Lo único bueno que saqué de la sección femenina es que sé poner la mesa, una mesa elegante, cubierto aquí, el cuchillo allí, que te lo digo. Mis hijas se ríen, mamá, esto es de la sección femenina. Estuve un mes en las Navas del Marqués, en la sección, haciendo el cursillo de la sección femenina, sí, en el castillo. ¿Y cómo recuerdas la relación con las otras mujeres que estaban muy bien, sí, muy bien. Es que no se hablaba de política, no se hablaba de eso. Había algunas así muy... Me acuerdo una que era compañera, que era novia de y le tomábamos mucho el pelo, yo no sé si luego cuajó, ¿no? De un futbolista del Real Madrid que se llamaba Gento. Una chica rubia, muy mona, sí, y me acuerdo de verlo él venir a esperarla en la escuela de magisterio que estaba en la calle Santísima Trinidad. Yo cogía el metro a Chamberí. No sé si seguirá llamando Santísima Trinidad. Y no sé si esa escuela seguirá allí. O sea, la escuela de magisterio sigue allí. Sí. Ahí hice la carrera, sí. Y luego las oposiciones me prepararon las teresianas. Las teresianas, un colegio de teresianas que había, que para magisterio dicen que eran las que mejor preparaban, y es verdad, porque yo saqué un número muy bueno en la oposición. Estaba por la calle Reina Victoria, al final, que hay unos chalés, donde estaba antes el Atlético de Madrid, la sede del Atlético, antes del ese y antes del otro, el primitivo. Ahí había una escuela de teresianas y ahí preparé yo las oposiciones y trataron de captarme. Yo he debido tener una imagen así un poco así, porque aquí, incluso en Burgos, a mi marido y a mí nos han tratado de captarnos para el Opus. Pues siempre juntitos, siempre tan formales, siempre tan uniditos. Estos a lo mejor, sí. Y sí, trataron de una encerrona que me dio una de las profesoras, me dijo qué pensaba hacer con mi vida, qué tal, qué cual, si no pensaba que las teresianas, y yo ya era novia, me salí por la tangente. Tampoco quedé mal, lleva así, y ya está. No sé, por imagen o por conducta, yo soy muy seriecita siempre, muy formal. ¿Y cómo recuerdas en Madrid de esos años, la diferencia con el pueblo cuando fuisteis a vivir allí? Ay, maravillosa. No te conocía a nadie. Yo cuando estaba preparando las oposiciones tenía compañeras, claro, no se hablaba para nada de política. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, aquí no me conoce nadie, todo el mundo es tan agradable, tan simpático. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Un ambiente sin temas políticos ni nada, pero sí como de libertad. Digo, si aquí puedes ir vestida como quieras y no te miran si llevas la media rota o si te has puesto ya tacones o si tal. Sí, muy bien. Madrid en todo, muy bien, sí, muy bien. ¿Recuerdas eso, ir al cine? Sí, muchísimo, y sobre todo al teatro, con mis padres. Yo he visto todos los clásicos, que me podéis preguntar, todos los clásicos, que ya no vive ninguno, pero todas las obras clásicas de Benavente, todos los que me pides de clásicos, les gustaba muchísimo el teatro a mis padres, sobre todo a mi padre. Íbamos mucho al teatro, sí. Y al cine también. Cuando estaba preparando las oposiciones, a lo mejor estaba inflada a estudiar temas, y cuando vivíamos allí, en la calle Brunete, que había un cine en la calle de Licia, se llamaba Lejarreta o algo así, algo así. En la calle de Licia, en la calle de Licias, no, la principal, que iba a la estación, ¿cómo se llama? El Paseo de Licias. Había enfrente del metro había un cine que se llamaba Lejarreta o algo así, de Lejarreta o algo así. Y cuando me decía mi madre, había programas dobles entonces, que eran 2 películas. Y decía, deja de estudiar que nos vamos al cine. Y sí, cine de esa época mucho. Sí, y sobre todo teatro mucho. Y luego en el Retiro los conciertos de la banda municipal,
en el verano, todas las noches. Luego nos íbamos a tomar un helado en la calle Alcalá, que había una heladería italiana muy buena. Sí, fueron unos años tranquilos, estuvimos muy bien en Madrid esos años, sí. El Madrid de entonces, sí. No se habla de política, ¿no? Nosotros vamos. ¿Y cuándo te viniste a Burgos? Eso que me equivoqué el otro día, me vine en el año 66, sí, 66, sí. Por trabajo de mi marido, y aquí nació Loles, sí. Al principio lo pasé muy mal porque tenía mucho frío. Sí, además la casa no vivíamos en esta casa vivimos del año 70. Íbamos de alquiler en la calle Victoria, que todavía en esos primeros años, porque Franco después del Azor pasaba por San Sebastián, claro, y luego venía aquí en una casa que había en medio palacio en la isla, y venía aquí, pasaba una noche o dos, porque él estuvo aquí, el bando del final de la hizo aquí en Capitanía, que ya quitaron la placa, sí, con el bando puesto del final de la guerra. Lo hizo ahí en ese edificio, pues estuvo aquí muchos años, en Salamanca y aquí. ¿Qué era la isla? Es un paseo precioso de Burgos, es que tenéis que venir a Burgos, es un paseo precioso, que va por toda la Arlanzón hasta el final. Es un paseo de Burgos, es que está extendido así, porque está el castillo aquí atrás, que fue el que volaron los franceses, y se extiende así por todo el lado del río, y se ha extendido mucho. Es una zona muy bonita esa, la del río Arlanzón. Y ahí venían el Palacio de la Isla, que se llama, ahora no sé qué otra cosa es. Venían ahí a pernoctar, y cuando pasaban por la calle Vitoria, que venían por la carretera desde San Sebastián, yo desde la terraza, que vivíamos en un 10º piso también, siempre nos han gustado los pisos altos, y oía a la gente en la acera, poca gente ya, Franco, digo, está pasando Franco. Pasaba al Palacio de la Isla. Sí. El bando lo descubrieron uno de los sobrinos metiéndose en internet, que tampoco lo conocíamos, y descubrió un sobrino que vive en Barcelona, y lo descubrió por internet, le salió, y entonces ya Ana y Sebas lo investigaron, y está en la universidad, un archivo que tienen de la República, que no conocíamos que existía, y por eso lo descubrimos. Y entonces viajé yo a Barcelona, estuve con ellos en San Climent, y me llevaron, y lo tuve, tengo fotos que estoy con el original, sí. Os lo leo si queréis. A ver, hago saber. Froilán Herreros, presidente del Consejo Municipal de esta ciudad, que habiendo dado principio a las faenas de la recolección, es preciso que todos los ciudadanos se incorporen a ellas con decisión y entusiasmo, ya que no es posible tolerar en manera alguna que mientras nuestros hermanos derramen su sangre en los frentes de lucha, aquí, en retaguardia, permanezcamos ociosos y holgantes, viviendo del dinero producto de la guerra que debe quemarnos las manos. Hemos de hacernos dignos de nuestros combatientes, y lo mismo que ellos resisten estoicamente los embates del enemigo, nosotros, que formamos el gran ejército de la producción, tenemos la obligación de ganar la victoria de la recolección para que nada les falte a aquellos. Por todo ello, el Consejo Municipal de mi presidencia se ha servido disponer. Todos los hombres y mujeres profesionales de la siega se incorporarán a ella sin excusa ni pretexto alguno, intensificando hasta el máximo el rendimiento de trabajo. Los obreros y obreras de la ciudad desplazarán sus actividades al campo, y el que no sepa segar puede dedicarse al transporte de mieses, cogida de hieros, almortas, espigar en los rastrojeras, faenas de era, etcétera, etcétera. Para el mejor encuadramiento del personal, unos y otros pasarán a inscribirse por la oficina de colocación obrera, desde donde serán destinados a sus respectivos tajos. La Consejería de Abastos facilitará a todo aquel que trabaje en el campo los artículos siguientes por día: 75 gramos de judías, 100 gramos de tomate en conserva, 50 gramos de bacalao, 100 gramos de harina, 50 gramos de aceite, 75 gramos de arroz, a más hortalizas, frutas y carne que se disponga en el mercado. Para obtener este racionamiento especial de campesino será preciso presentar el justificante de la oficina de colocación de la Consejería de Abastos, sin cuyo requisito no se le facilitarán víveres. Las mujeres que siendo segadoras se nieguen a realizar esta labor, se les retirará la ración de pan, sin perjuicio de las órdenes de los centros oficiales para la retención de las pagas que reciben de sus compañeros. Este Consejo Municipal espera de los ciudadanos el más eficaz apoyo,
denunciando sin contemplaciones a los saboteadores de la producción, que en sus notas de derrotismo intentan llevar la desmoralización a los tajos, haciendo el juego al fascismo invasor. Camaradas, juramentémonos para que no quede ni una espiga sin recoger. Villarrobledo, 7 de junio de 38, el alcalde Froilán Herreros. ¿Por qué está en Barcelona? Pues es que esto no lo sé. También está en Salamanca y eso, hubo mucho problema que se querían llevar. Pues la recogida de, cuando entraron, recogida de documentación y eso, y se la llevaron a la universidad, el archivo. Se salvó, no sé cómo ya, pero se salvó esto. Es su ideario político, aunque luego sus actuaciones fueran tan humanas, pero ahí está retratado. Además, para él la guerra civil fue una guerra de invasión alemana. Era ensayo alemán para luego lo que vino después. Era lo que pensaba él, ahí lo dice, sí. Y además, es como le gustaban horrores, también me impregnaba de la Revolución Francesa, eso de juramentémonos, o sea, los discursos de la montaña. Sí, tengo también unos libros que los conservo, que son maravillosos, me los encuaderno Enrique, de la historia de la Revolución Francesa y los girondinos, de Lamartine. Los tengo, sí, también, que nos lo leíamos juntos. Sí. Llegamos el epílogo. A las tinajas. Pues es que no quiero dejar obviar un tema muy doloroso, muy olvidado. No sé si se han hecho algunos intentos, pero a mí la democracia nunca estará completa sin que se investigue y se sepa lo que pasó en los barreros de Villarrobledo. Villarrobledo tenía una industria tinajera, que era un barrio en las afueras de él, hay muchos estudios sobre él, que eran de tinajeros, que hacían las tinajas de barro donde se guardaba pues en el Quijote el aceite, el vino, eso ya pasó a la historia, claro. Y era un barrio muy productivo, muy rico, porque ganaban mucho, las familias vivían muy bien, no como el resto del pueblo, que eran jornaleros a base de las jornadas que les diera el señor de turno. Y tenían un bienestar bastante bueno, tenían incluso su banda de música propia. Bueno, pues cada familia de los tinajeros tenían destinados unos pozos donde sacaban el barro que era adecuado para hacer luego la mezcla y hacer las tinajas. Eran pozos muy profundos donde se extraía el barro. Era un trabajo que no era peligroso porque no había desprendimientos como en otras zonas de minas y eso, eran muy compactos y por espuertas, un trabajo muy duro, iban sacando el barro hacia afuera para luego hacer la producción de las tinajas, el cocido del horno, en fin, luego las llevaban que los he visto yo pasar de niña, las tinajas con cuerdas los llevaban a los vagones al ferrocarril para mandarlos a los sitios donde te hacían los pedidos, en fin, era eso. Bueno, pues este tema de los barreros siempre ha sido tabú en el pueblo. Yo no sé si se han hecho algunos intentos, creo leer alguna vez en El País, y acordonado, estaban por la zona entre el cementerio y la Virgen patrona de Villarrobledo, la Virgen de la Caridad. Algunos intentos de averiguar esto, pero mis recuerdos de niña era pasar mujeres enlutadas por mi casa o hablar con mi madre, porque siempre el luto era allí normal, siempre. Y el comentario típico, a esa le han tirado al marido al barrero, o el hermano está en el barrero, el padre se lo han llevado al barrero. Los llevaban, se los ponían en la boca de los pozos, los fusilaban y los tiraban al pozo. Ahí hay estudios porque ahora no sé detallar cuántos metros podía llegar a tener un pozo de estos. No se sabe tampoco, como no se ha investigado, unos dicen que 500 personas, otros 200, el número de personas, pero ahí están. Como algunos no los remataban, no morían en el mismo momento, daba igual, igualmente los tiraban abajo. Al día siguiente se oían quejidos, se oían gritos, se oía auxilio, tal, y les echaban cal viva para que estuvieran ya tranquilitos en la otra vida. Sabemos, y yo sé de gente que estuvo porque se comentaba, pero como ha sido tanto el silencio, tanto el miedo, tanto el temor, era tabú. En Villarrobledo no podías hablar de los barreros, porque era tan duro, pero sí, de niña, yo sabía, y lo hemos sabido después, de que hay gente, bastante gente, enterrada, fusilada y luego tirada al pozo de los barreros. Y eso se lo debo a ellos por su dignidad, por reparación y porque se lo debo. Se lo debo porque
no se ha investigado a fondo nunca, es imposible porque ahora de pequeña cuando íbamos al cementerio, en la parte de atrás del cementerio había una puertecita y ahí cuando iba yo con algún familiar, con esta Matilde, con algún familiar, decía, por allí no vamos, aquello es tabú, por allí no puedes pasar. Bueno, pues ahora la ampliación del cementerio se amplía por esa zona y yo creo que hasta incluso están cegados y que han desaparecido, se han incluido dentro del cementerio. Claro, ahora imposible pensar en una, pero por lo menos hay un monumento, pero es en general a todos los que lucharon contra el levantamiento y los que se exiliaron, en fin, todas las víctimas que hubo. Hay allí un monumento que siempre que vamos le dejamos flores y eso, pero lo de los barreros, yo para mi manera de pensar, una democracia no puede estar completamente sexista en Villarrobledo, el tema de los barreros, que además no se puede hablar nunca ahí y que ha sido tabú durante tantísimos años. Por eso me apetecía mucho terminar esto recordándolos, reparándolos en su dignidad como luchadores por lo que tenemos ahora nosotros y nuestros hijos, que es una democracia, aunque sea un poquito, tenga mucho que mejorar, muchísimo, pero bueno, podemos votar. Porque a mí el que me dice que no va a votar, pues para mí, pues no, yo votaré siempre, siempre hay alguien para votar, votaré siempre. Y ya está.